Ya, no sé por qué siempre que empiezo a grabar se activa la transcripción, pero bueno. A ver, muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Entonces, vamos a comenzar esta ayudantía de la semana número 6. Estamos ya casi en la recta final, entonces tenemos que darle con todo, ¿sí? Esto es más o menos lo que vamos a ver hoy día. Esto es la teoría, vamos a verlo súper rápido para poder entender los ejercicios. Sobre escritura de método, toString e equals, polimorfismo, clases abstractas, consideraciones sobre clases abstractas, enlaces dinámicos y estáticos, que fue de lo que hablamos un poquito en la clase anterior, upcasting y downcasting y consideraciones del método equals que deberían tener en claro, ¿no? Me imagino que la mayoría de ustedes ya han de estar por el tema de clases abstractas, si no me equivoco, o bueno, Sí, entonces profe. vamos a darle, perfecto, vamos a darle. Entonces la sobreescritura de métodos, ya conocemos lo que es, solamente es definir un comportamiento diferente a un método de una subclase heredado de una superclase, ¿no? Entonces siempre que yo heredo de una superclase, tengo la potestad y tengo la posibilidad y la oportunidad de sobreescribir un método. Si yo deseo que se comporte de una distinta forma, por ejemplo, como vimos en la clase anterior, yo puedo tener una superclase que se llame animal y un método que diga comer, donde el contenido de este solamente sea un print que diga animal comiendo. Pero si yo tengo una clase perro que hereda de animal, puedo sobreescribir ese método, es decir, darle otro comportamiento. Puedo hacer que diga perro comiendo. Pero al mismo tiempo también tengo la oportunidad de llamar a ese método nuevamente para que se ejecute, como con la palabra super. Ya nosotros vimos en la clase anterior que la palabra super me permite acceder a, en este caso sería la superclase, ¿no? Y al método de la superclase sería como super punto el nombre del método y se ejecutaría, ¿no? Entonces, bueno, aquí les he puesto estas pequeñas reglas para lo que se tiene que hacer. Overriding es sobreescritura por si acaso. Ya, entonces dice el primer paso, el método debe tener el mismo nombre que el método de la clase padre. No puedes cambiar el nombre. Si tú cambias el nombre, ya no sería sobreescritura. El método debe tener los mismos parámetros y tiene que hacer una relación de es decir, esto tiene que ser herencia, ¿ya? Para sobreescribir un método, este método tiene que ser heredado. Entonces hay algunas reglas en la sobreescritura. Dice, siempre que se tenga una superclase que hereda una superclase, se tiene la oportunidad de sobreescribir, bueno, eso ya lo hablamos. El método sobrescrito debe llevar la misma firma que el original, pero puede variar en su implementación. Es decir, si mi método empieza con la firma public void saludar y que recibe el parámetro de tipo string, digamos que es el saludo, mi método sobrescrito debe tener la misma firma, es decir, debe ser public void saludar y que reciba string. No puedo hacer que reciba otro parámetro, no puedo hacer que me devuelva otro tipo de dato porque esto ya no es sobreescritura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. ¿Qué más? Para una mejor, no sé por qué se puso mejor aquí, bueno, el autocorrector. Una mejor sobreescritura se recomienda agregar la notación override. Override nos permite verificar que estemos realizando una sobreescritura de manera correcta. Además es opcional, ¿ya? El programa no se le va a caer a usted si no coloca la notación override. Override es solamente una buena práctica de programación, ¿no? Que se utiliza siempre que usted va a sobreescribir un método. Usted coloca antes de sobreescribir algún método @override y automáticamente puede empezar a sobreescribir ese método de una forma más segura. ¿Por qué de una forma más segura? Porque si usted se equivoca en la sobreescritura del método, al haber colocado ese override, la máquina virtual de Java, perdón, el compilador le va a empezar a lanzar errores si usted se equivoca, por ejemplo, en la firma o si no está sobreescribiendo de manera correcta. Entonces es una ayuda para nosotros. Recomendación, siempre úsenla. Bien, el nivel de acceso de un método sobrescrito no puede ser más restrictivo que el original. Si mi método en la clase padre es de tipo público, yo en la clase hija no puedo volverlo privado, eso está mal, les va a dar un error de compilación. No se puede sobreescribir un método marcado como final. Bien, un método solo puede sobreescribirse si este es heredado. Un método estático no puede ser sobrescrito, y ojo con esto, porque no está, no está asociado a ninguna instancia de la clase, sino más bien a la clase. Nosotros ya sabemos que la manera de acceder a un método estático es con el nombre de la clase, punto seguido del nombre del método. Entonces, no tiene sentido que yo intente sobreescribir un método que no le pertenece a un objeto, sino a la clase, ¿no? Entonces, pilas con eso. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Estas son algunas sobreescrituras de los métodos populares, los que siempre van a tener que sobreescribir por lo general. Entre estos tenemos el método toString, ya lo han de conocer.
ToString nos permite conocer información acerca del legible, acerca del objeto, en lugar de la dirección de memoria. Entonces, usted sabe que cuando imprime un objeto por pantalla, usted crea un objeto cualquiera y lo imprime, se va a mostrar la dirección de memoria en formato hexadecimal, lo cual no nos agrada porque, pues, no entendemos nada, pero usted tiene la oportunidad de sobreescribir el método ToString para mostrar la información que usted desea que se muestre, valga la redundancia, del objeto. Entonces, solamente tiene esta firma, public string to string, retorna un tipo de datos string. Entonces, lo único que usted tiene que hacer acá es retornar ese string. En este caso, por ejemplo, si desea mostrar algunos atributos, this.atributos que se desean mostrar. NetBeans tiene la opción de implementarlo, lo vimos en la clase anterior, con clic derecho, ¿no? Entonces, una pregunta para ustedes que están ahí. ¿De quién, por qué yo puedo sobreescribir el método toString? ¿Quién es la clase padre de mi clase para que yo pueda sobreescribir el método toString? Porque hemos dicho que la sobreescritura solo se puede dar en una relación de herencia, pero en mis clases yo nunca veo un extends, ¿sí o no? Cuando yo creo una clase nueva, no necesariamente tengo que agregar un extends, pero yo igual puedo sobreescribir el método toString. ¿Alguien sabe por qué es esto? Por el método object. O sea, por el objeto, perdón. El objeto object. Correcto, por la clase object, correcto, Yair, sí. Todas las clases, y grábense esto, chicos, todas las clases en Java heredan de la clase object. La clase object es como comodín para ellos, el padre de todo, ¿ya? Piénsenlo así para que se les facilite un poco entenderlo. Bien, entonces pilas con eso. Pues por eso nosotros podemos sobreescribir el método toString, nosotros podemos sobreescribir el método equals y otros métodos que, bueno, no los van a usar aquí, pero más adelante tal vez sí. Entonces grábense eso, por la clase object. El método equals nos permite comparar dos objetos en base a los valores que definamos. Se debe definir un criterio de comparación, retorna un booleano y es usado por el método contains de la clase ArrayList, que por cierto es uno de los métodos más interesantes, eh, que me permite ver si un objeto está contenido en una lista. ¿Ya? Eso es lo que me permite hacer el método contains. Pero el contains utiliza el método equals, es decir, si usted no define un método equals, su método contains no va a funcionar como es debido. Bien, esta es la firma, public boolean equals, aquí se puso con mayúsculas, debió haber sido con minúsculas, no es una clase wrapper, ¿ya? Nos permite definir criterios para comparar, disculpen la ortografía, comparar dos objetos, es decir, para evitar que solo se compare la dirección de memoria. Entonces, nosotros ya habíamos visto en clases anteriores que al comparar dos objetos, lo que se comparaba no eran sus valores. Yo podía crear dos objetos que se llamen Pepito de las Mercedes con edad 23 años y si los comparaba con el método equals, esto me iba a retornar falso porque no son el mismo objeto en sí, no apuntan a la dirección de memoria, a la misma dirección de memoria, pero tienen los mismos valores. Entonces, el método equals me permite a mí definir un criterio para que ya no se compare la dirección de memoria, sino que ahora se comparen los valores, ¿ok? Entonces, eso es súper útil. Polimorfismo, ya vamos entrando de lleno en esto. El polimorfismo es la capacidad que tiene una subclase de adoptar comportamientos propios y al mismo tiempo compartir comportamientos de su clase padre. Aquí les he puesto una imagen de ejemplo. Uy, perdón. Aquí tenemos a un perrito, tenemos a un gatito y a un pato. Todos ellos heredan, perdón, sí, heredan de la clase animal. Aquí tenemos un comportamiento de herencia, ¿no? Entonces, esta de aquí es la superclase y estas son subclases que heredan de ella. Entonces, la superclase tiene el método sound y a su vez en las clases hijas yo puedo sobreescribir el método sound para que se comporten de distintas formas. Si ven, al perrito está diciendo bau bau, al gato es miau y al pato en este caso sería quack. Entonces, todos ellos tienen comportamiento distinto. Ahora, lo chévere del polimorfismo es que me permite crear objetos polimórficos, ¿no? Entonces, un objeto polimórfico básicamente me permite mejorar esta relación de es-un, de herencia. Yo puedo crear un objeto que sea de tipo animal, pero que al mismo tiempo se comporte como un perro. Esto me va a dar ventajas y deberían ponerle bastante ojo al polimorfismo, sobre todo para la parte teórica, ¿no? Siempre se suelen hacer estas preguntitas. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios teóricos de exámenes anteriores que involucran bastante polimorfismo. Bueno, entonces, se logra utilizando herencia. Herencia. Usted necesita herencia para
poder llevar a cabo polimorfismo. Si no tiene herencia, no puede lograr el polimorfismo. También se puede lograr mediante interfaces, pero eso es un tema para otra ocasión. ¿Sí? Las interfaces no las veremos todavía. Son básicamente como clases abstractas, pero un poco más chéveres. Bueno. Polimorfismo, cuando se llama al método de un objeto, wow, aquí no está completado, perdón. Bueno, básicamente lo que decía es que cuando se llama al método de un objeto polimórfico, no sé si lo tengo acá puesto, ¿no? Bueno, cuando se llama al método de un objeto polimórfico, básicamente va a pasar esto. Digamos que yo llamo al método sound de un objeto perro. Supongamos que yo tengo un objeto que sea de tipo animal, yo puedo hacer esto, lo vimos la clase pasada. A1 es igual a new perro. Digamos que este es el constructor de mi clase perro, que es vacío. Yo puedo hacer esto tranquilamente. ¿Por qué? Porque un perro es un animal. Yo tranquilamente puedo hacer eso sin problema. ¿Ya? Entonces, como un perro es un animal, yo puedo declarar este comportamiento polimórfico. Esto que usted está viendo aquí nos muestra claramente lo que es el comportamiento de un objeto polimórfico y a su vez se representa con conceptos de enlaces estáticos y dinámicos, ya lo veremos más adelante. Entonces, un perro es un animal, entonces al yo llamar a un método que se encuentre en mi objeto de aquí, de tipo es dinámico, ese es el tipo dinámico y esto que hasta acá es el tipo estático. Lo que va a hacer mi objeto es primero ir a buscar si ese método existe en el tipo estático, es decir, en mi superclase, véalo de esa forma. Si el método existe en mi superclase, chévere, se va a la subclase, en este caso el dinámico, y ve si existe ahí. Si el método existe en la subclase, entonces se ejecuta la versión de la subclase, el método sobrescrito en otras palabras. Si no existe en la subclase, entonces se ejecuta la versión original, que es la de la superclase. Ahora, si el método no existe en la superclase, pues nos va a dar error. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso en unos ejercicios más adelantito. Sigamos. Clases abstractas. Son clases que nos sirven de esquemas para otras clases. Yo les suelo llamar clases fantasma. No se llaman así, yo lo digo por conveniencia, entonces, para que se les grabe un poquito más fácil, ¿no? Son clases fantasmas, así les llamamos. Son clases que no pueden ser instanciadas. ¿A qué me refiero con que no puede ser instanciada? Alguien que me diga. Que no puedo crear un objeto con ella. Correcto, yo no puedo crear un objeto de una clase abstracta. Java me va a dar error. El compilador me va a decir, oye, estás intentando instanciar una clase abstracta. Y el propósito de una clase abstracta no es ser instanciada, grábese eso. El propósito de una clase abstracta solamente es ser extendida. Es decir, la clase abstracta solamente tiene un trabajo, ser extendida. Es como el único propósito para el que nosotros la creamos. Un poco depresiva la clase abstracta, pero bueno, es lo que nos sirve bastante, de hecho. Nos permite definir comportamientos que deben tener nuestras clases hijas, ¿sí? Las clases que hereden de ella. ¿Ok? Pero, ojo, yo no puedo instanciar una clase abstracta, pero sí puedo usar polimorfismo con una clase abstracta. ¿Ya? Eso lo veremos más adelante. Entonces, bien, clases que no pueden ser instanciadas, aunque no puedan ser instanciadas, pueden tener un constructor, ¿sí? Una, una, una clase abstracta puede tener un constructor a pesar de que yo no tenga, no pueda instanciarla. ¿Para qué? Para que sus clases hijas puedan inicializar los atributos. Bien, el único propósito de esta clase es ser extendida y bueno, se declaran como clases normales, pero usan el modificador abstract, ya lo conocemos. Una clase abstracta puede tener sus propios métodos abstractos y no abstractos. Bien, una clase abstracta tiene métodos, es una clase, puede tener atributos, puede tener métodos, puede tener su constructor. Y pueden existir métodos abstractos y no abstractos dentro de una clase abstracta. La diferencia entre un método abstracto y un método no abstracto es que el método abstracto no tiene cuerpo. Es decir, cuando usted está en su clase abstracta, debe declarar public, abstract, tipo de dato de retorno, nombre del método, parámetros que recibe, y en vez de abrir las llaves, usted solamente termina la firma con el punto y coma. ¿Ok? No es necesario abrir las llaves, porque entonces ya no sería un método abstracto, y Java le va a hacer problema.
En cambio, si el método no es abstracto, usted sí puede abrir las llaves y definir un comportamiento en el método. Es decir, los métodos abstractos no tienen cuerpo, son solo la firma. Y ojo, esto es algo importante. Si usted no sobrescribe, esto lo voy a pasar rápido, si desean pueden leerlo aquí. Si usted no sobrescribe el método abstracto de una superclase abstracta de la que usted esté heredando, le va a dar error en el compilador. ¿Por qué? Porque cuando usted hereda de una clase abstracta es su obligación y Java le va a decir, le va a marcar una línea rojita en el nombre de su clase, ¿sí? Le va a marcar un error y le va a decir, necesitas implementar o sobreescribir todos los métodos abstractos de la superclase. Entonces, ese error no se va a ir hasta que usted no implemente y sobrescriba todos los métodos abstractos de su superclase. Si usted no sobrescribe los métodos abstractos, su programa no va a correr, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, no es obligación que una clase abstracta tenga métodos abstractos. Mi clase abstracta puede tener métodos abstractos como puede que no. Si yo creo una clase abstracta y creo puros métodos con cuerpo, no hay problema. Si creo una clase abstracta que tenga solamente métodos abstractos, no hay problema. Si creo una clase abstracta que tenga tanto métodos abstractos como métodos normales, no hay problema. Bien. Enlaces dinámicos. Ahora sí lo que nos interesa. Este concepto se evidencia al crear objetos polimórficos. El enlace dinámico es el mecanismo en el cual la llamada a un método sobrescrito es resuelta en tiempo de ejecución, no en compilación. Usted ya es un crack de la programación orientada a objetos, sabe que en Java tenemos tiempo de compilación y tiempo de ejecución. En tiempo de compilación es que le saltan a usted los errores cuando se come algún punto y coma o algo por el estilo. En tiempo de ejecución, en cambio, es cuando se decide lo que se va a llevar a cabo dentro del programa, ¿no? Bien, entonces, es decir, Java determina la versión del método a usar en base a la referencia de la subclase, es decir, el tipo dinámico. ¿Ok? Entonces, y en tiempo de compilación, esto es importantísimo. Yo les recomendaría que lo tengan claro y lo anoten por ahí si pueden. Java determina qué versión del método usar en base a la referencia de la subclase, es decir, del tipo dinámico. Y en tiempo de compilación, Java verifica que el método exista en la clase de referencia. Ok, entonces, ¿qué es esto? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Es básicamente lo que hicimos antes, crear un objeto así polimórfico. En un objeto, perdón, creado a partir de un enlace dinámico, solo se podrán usar los métodos presentes en el tipo estático. Es decir, si yo creo un objeto polimórfico e intento invocar un método que no está en el tipo estático, es decir, en la superclase, me va a dar error. Me va a dar error, entonces recuerde usted, para crear un objeto polimórfico es el tipo estático. Voy a ponerle estático, nombre del objeto es igual a new. Y aquí utiliza el constructor de su tipo dinámico. Entonces voy a poner dinámico. El constructor. No necesariamente tiene que ser vacío, ¿no? Bien. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Voy a dejarlo ahí nomás. Si es que llegan a estar sobrescritos en el tipo dinámico, se ejecutará esta versión del método. Ya lo hablamos, ¿no? Caso contrario, se ejecutará la del tipo estático. Ahora, si no existe en el tipo estático, pues F, se va a caer nuestro programa. Upcasting y downcasting. Esto es algo muy, muy chévere y que va a ser utilizado bastante por ustedes. Para llevar a cabo cualquiera de estos comportamientos se recomienda utilizar la keyword instanceOf para validar que un objeto sea propio del tipo de una clase. Entonces, downcasting. Comencemos con el downcasting. ¿Qué es el downcasting? En un árbol de herencia, siempre yo voy a tener mi superclase, y voy a tener mi subclase. Y a su vez puedo tener más subclases, no necesariamente. En este caso, solo por condiciones didácticas lo estoy haciendo de esta forma. Bien, entonces, downcasting, empecemos con downcasting. Down significa ir para abajo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un objeto de tipo superclase, esto más se les va a presentar a ustedes cuando estén trabajando con los enlaces dinámicos estáticos del polimorfismo. Pero bueno, si usted tiene un objeto que es de una superclase, ¿sí? Usted puede transformarlo, convertirlo en un objeto de ahora ya no superclase, sino de tipo subclase. ¿Cómo? Mediante el downcasting. Entonces, la forma para hacer downcasting es la siguiente.
Usted ya ha de haber hecho casting antes, me imagino, y es básicamente eso. Antes de hacer el casting, se recomienda utilizar la keyword instance of para que no se den errores, porque se suelen presentar errores cuando no están relacionadas las clases. Pero instance of, usar esta validación nos libra de eso. Entonces, si el objeto, en este caso el objeto es de tipo superclase, digamos, instance of clase, ¿sí? En este caso la clase de acá, estamos hablando de esta clase. Si es instancia de esa clase, bueno, eso, algo así es lo que me dice el operador instance of, se valida. Entonces yo puedo hacer casting. ¿Cómo? Colocando el nombre de la clase a la que quiero llevar ese objeto, el nuevo objeto, el nombre que le deseo dar, y entre paréntesis se coloca el mismo nombre de esta clase, ¿sí? Y luego se coloca el objeto. Este casting por lo general se suele utilizar cuando usted desea llevar un tipo de dato de, me parece que es de double a int o de int a double, si no me equivoco. Usted puede utilizar casting, si desea puede probarlo, no lo vamos a hacer ahorita, pero bueno. Upcasting consiste en llevar, ya, entonces eso con el downcasting, ¿no? Llevar para abajo, sí, de un árbol de herencia, un objeto de tipo superclase, puedo llevarlo a un objeto de tipo subclase para que se comporte como tal. Y el downcasting va a ser bastante utilizado en lo que es el método equals, por eso aquí no les he definido totalmente el comportamiento veraz o el PEPA del método equals. Bien. Entonces, upcasting consiste en llevar un objeto de un tipo genérico, es decir, de un tipo de una superclase, perdón, subclase a un tipo que sea de una superclase. Entonces, ya ahora va a ser al revés la cosa, ¿no? Super. Ahora, lo que va a pasar es que yo voy a estar aquí. Yo empiezo aquí, parto desde aquí. Y desde aquí voy a llegar acá. ¿Ok? Eso es lo que hace el upcasting. Lleva para arriba, sí. Upcasting para arriba, downcasting para abajo. En el árbol de herencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Esto ya lo vimos. Se lleva de un tipo estático a un tipo dinámico. Perdón, un tipo dinámico a un tipo estático. En cambio, en el downcasting es al revés, ¿no? Se lleva de un tipo estático a un tipo dinámico. Bien. Para definirlo no se necesita declararlo de forma explícita. ¿A qué nos referimos con esto? Si usted ve acá atrás en el downcasting, yo necesité declarar esto de forma explícita, ¿no? Déjenme borrar todo esto. Es decir, al declarar de forma explícita me refiero a hacer esto. Colocar entre paréntesis el nombre de la clase a la que quiero ir, ¿sí? Yo no necesito hacer esto en el upcasting, porque ya está implícito, ya va es chévere, ya lo tiene todo implícito, todo fríamente calculado ahí. Entonces, lo único que necesito hacer es colocar el nombre de la superclase a la que quiero ir, el nombre de mi nuevo objeto que estoy creando, e igualarlo al objeto de tipo dinámico de la subclase, ¿no? Obviamente. Y con eso es equivalente a que yo haga esto que está acá. Usted puede hacerlo de cualquier forma, como se sienta más cómodo, ¿ya? Pero acá, bueno, ahorramos tiempo. Esto sería un poquito como de por gusto, pero si desea hacerlo, no hay ningún problema. Es básicamente hacer eso. Como usted lo vea más claro, hágalo. Bien, entonces, eso es upcasting. Sigamos. Ahora sí, me parece, bien, chévere, esta es la última, ya quería empezar con ejercicios. Esta es la sobreescritura del método equals, utilizando downcasting. Vamos a ver qué tenemos aquí, ¿no? Ok, entonces la firma, ya la conocemos, public boolean equals, y ojo que recibe un dato de tipo object, ¿ya? Recibe un dato de tipo object. Y esta firma que usted está viendo aquí dentro perdón, esta firma y este comportamiento de su método equals va a ser así para todas sus clases, muchachos, a menos, claro está, que sus profesores les indiquen lo contrario. Entonces, esta es la firma. Esta firma es la pinta, grábesela, anótela, no sé, bueno, eso, ya resáltela, lo que sea. Entonces la firma es la siguiente, public boolean equals, ya vimos el parámetro, un tipo de dato object, o el nombre, se le da la letra O por conveniencia. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí en toda esta locura, todo esto. Yo sé que esto es mucho texto, pero cuando usted lo empieza a practicar se vuelve sencillo. Aquí estamos validando que O sea igual a this. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo aquí? ¿No? ¿Nadie? No, ¿Nada? profe. No, ya, está bien. Lo que estoy haciendo aquí, al utilizar this, nosotros sabemos que la palabra clave this me sirve para referirme al objeto que estoy instanciando en ese momento.
¿Sí? Por eso es que usted en el constructor utiliza la palabra clave this para asignarle a los atributos del objeto que usted está instanciando los parámetros que se le pasan al constructor. En este caso, lo que yo estoy validando aquí es que el objeto sea igual, perdón, el objeto que paso como parámetro sea igual al objeto que yo tengo creado. Eso es lo que estoy validando aquí. Si son iguales, eso me indica pues que obviamente son la misma referencia. Entonces, ¿Se escucha? re- eh, sí, sí se escucha. No sé quién está hablando, pero bueno. Una pregunta, ahí Dígame. justamente ahí, en el, cuando usted pone if o igual this, pero ese Ajá. public boolean equals debe estar en una clase, ¿no? O sea, el Claro, método debe estar en una clase, o claro, puede estar en el correcto. método main. Exacto, no puede estar en método main. En su método main, recuerde que usted no puede definir comportamientos de sus clases. En el método main es como lo que le sirve a usted para probar todo. Piénselo así. El método main es donde usted va a Ah, crear ya. sus objetos, bueno, en una clase también puede crear objetos, pero es donde va prácticamente a probar su programa, ¿no? Bien, Entonces el entonces, this hace referencia al objeto de la clase en la que estoy creando el método. exactamente. Ajá. Ah, ya. Eso, Gracias. eso es a lo que hace referencia Liz. Bien, entonces, si son la misma referencia, es decir, si son el mismo objeto, yo no tengo nada más que hacer y por las mismas retorno true. Eso es lo que me está diciendo esta parte, ¿sí? Si son la misma vaina, si son iguales, prácticamente son el mismo objeto, retorno true. Chévere. Pero también necesito validar otras cosas. Entonces, ya vimos esto ya está, dejémoslo ahí. Vamos a la siguiente línea. La línea 3 sería más o menos, o bueno, 4. Si el objeto es distinto de null, yo siempre necesito validar esto. Esto de aquí suele ser bastante mecánica, esta parte, esta validación. Aunque a veces se suele utilizar en vez de getClass, se utiliza instance of, pero bueno, tiene algunas consideraciones eso, utilizar instance of. Y bueno, depende. Pueden usar getClass, pueden usar instance of. Ahorita creo que no va a importar mucho, pero en este ejemplo yo lo he puesto con getClass, ¿no? GetClass es un método que tiene un objeto que le permite retornar la clase a la que éste pertenece. Bien, entonces, eh, lo que estoy diciendo aquí básicamente es lo siguiente. Si este objeto que yo he pasado como parámetro es distinto de nulo, estoy validando eso, ya. Y getClass, este getClass es como tener déjenme ponerlo con azul, es como tener un this.getClass. GetClass. Es básicamente eso. Ya, solo que no le he puesto el this aquí. Pero si usted le pone el this o no le pone el this, no importa mucho. Entonces, aunque se recomienda ponerlo. Entonces, y la clase de ese objeto sobre el cual estoy utilizando el método equals, no el parámetro, sino sobre el cual estoy usando el método equals, es igual a la clase de este parámetro. En este caso, lo que estoy comparando aquí son tipos, vendría a ser tipos dinámicos, si no me equivoco. Bien, entonces si tienen el mismo tipo de clase, si son de la misma clase, entonces yo puedo hacer downcasting. Ahora, esto se puede reemplazar, como les mencionaba, esta parte de aquí. ¿Por qué puedo reemplazarlo? Por esto que tengo acá. Esto que está aquí. Déjenme volverlo a hacer. No lo encerré todo. Es esto que está aquí. Objeto instance of clase. Entonces, yo en vez de poner aquí getClass igual a o.getClass, puedo poner esto. O, que sería mi parámetro, o instance of el nombre de mi clase. ¿Ya? Entonces, eso podría ser. O instance of el nombre de mi clase, que en este caso la clase sobre la que estoy trabajando. Si estoy definiendo este método igual sea una clase persona, pondría la clase persona. O podría usar usted también getClass, nomás, this.getClass. Correcto, entonces, bueno, una vez que yo he validado que son de la misma clase, que sus clases son iguales, esto me sirve para hacer downcasting, que es el siguiente paso. Entonces, ¿a qué le voy a hacer downcasting? A esto que usted está viendo aquí, al parámetro, a O, le voy a hacer downcasting. Es decir, lo voy a llevar de object a el tipo de dato de mi clase. Entonces, recuerde que es downcasting porque estoy pasando de la clase object, que es la clase macro, la que engloba a todos, hasta la clase en la que estoy trabajando, la clase hija de object, por decirlo así. Bien, entonces eso es lo que estoy haciendo, downcasting. Ya vimos cómo es el downcasting, ¿no? Ya no necesito colocar esto.
esto ya no es necesario porque ya lo estoy validando arriba. Entonces, solo colocaría esto. Esto que está aquí, la clase, el nombre del objeto, es igual a, entre paréntesis, mi clase, en este caso digamos que es la clase persona, y luego seguido el nombre del objeto, que sería O, porque eso es a lo que quiero hacerle downcasting, ¿sí? Bien, entonces, una vez hecho el downcasting, solamente hago return de las sentencias a comparar. Ya esto es al ojo. Digamos que en mi clase persona yo quiero que el método equal se rija por la cédula. Dos personas que tienen el mismo número de cédula deberían ser la misma persona. A mí no me interesa que tengan el mismo nombre, que tengan el mismo apellido, porque dos personas pueden tener el mismo nombre y el mismo apellido y no ser la misma persona. Entonces lo que yo voy a utilizar es la cédula, digamos. Entonces en el método, para retornar, perdón, lo que utilizaría es comparar las cédulas. ¿Las cédulas de quién? De this, porque es el objeto sobre el cual estoy invocando, de this y de el parámetro. Pero el parámetro yo ya le he hecho downcasting. Entonces digamos que mi nuevo objeto hecho downcasting se llama o downcasting. Entonces necesito compararlos. Digamos que mi cédula es un entero, lo único que hago es retornar si this.getCédula es igual a objeto downcasting.getCédula. Nada más. El downcasting es necesario para yo poder llamar a los métodos de esta clase. Si yo no hago downcasting, no puedo hacer validaciones correctas. Entonces, siempre, grábenselo por favor, caballeros. Siempre que ustedes vayan a utilizar o implementar el método equals, necesitan hacer downcasting. ¿Ok? Entonces, y acá abajo, bueno, caso contrario, estamos diciendo como que no pasa esto, no pasa esto, no pasa esto, entonces, ¿qué hago? Retorno falso. Porque eso quiere decir que son distintos, ¿no? Bien, entonces eso. Ahora sí, vamos a darle, a meterle ñeque. Ya, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro por ahí, ¿no? Ese silencio me preocupa un poco, no sé si es bueno o malo. Todo claro. Hasta ahorita todo claro. Todo claro, dale, chévere. Andrews, ¿no tiene alguna pregunta? ¿O Irving? No, está claro. Es que yo recién llego, loco. Ya tocó Puta. volverla a ver. No importa, no importa. Estábamos repasando teoría nomás. Ya, a ver, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí unos ejercicios, déjenme compartirles pantalla. Eh, 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 eh. Ya, yo tengo aquí unos cuantos ejercicios. Este es de un examen anterior, ¿no? Este es un examen anterior. Este fue el que no pudimos terminar la semana pasada por este ejercicio feo, pero no vamos a hacer este ejercicio feo. Vamos a concentrarnos en la teoría, porque ya estamos prontos a la recta final, entonces vamos a practicar esto bastante, ¿sí? A su vez, les he definido aquí un ejercicio de práctica. Este no lo vamos a hacer ahorita, este es para ustedes, ¿sí? No tiene forma de ver el método main, no hay que ejecutar el programa, solo es para que usted practique las conveniencias que hemos venido practicando aquí en clase, ¿no? Y en sus clases de programación. Este ejercicio se los voy a dejar subidos en la parte de archivos. Si usted desea, puede verlo. Entonces, pilas. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Esto es chévere, un examen, como pueden ver, del 2019, primer término. Vamos a empezar. Aquí he cambiado unas cositas porque me hablaban aquí de interfaces, pero bueno, no vamos a utilizar interfaces, ¿no? Entonces, voy a darles 2 minutos para que lean esta pregunta y vamos a ver las respuestas, ¿ya? Entonces, si alguno la sabe, o la conoce, o la tiene, la dice. Este examen también se los voy a subir. No sé si ya se los he subido, creo que no. Bueno, en caso de que no, lo voy a subir para que lo practiquen. Entonces, vamos a tomarnos un ratito para leer esta pregunta y responderla. Entonces, pilas, 2 minutos.
Una consulta, ¿qué es modificador final? Modificador final, eso no lo hemos visto aquí todavía, pero en clases ya lo han de haber visto, me imagino. Un modificador final es un modificador especial que básicamente me sirve para definir constantes. Toda cosa que tenga un modificador final, ya sea un atributo, un método, es una constante. Ya lo vamos a decir, ya. Ya, bueno, ahorita ya terminó el tiempo, entonces pilas, vamos a empezar. Alguien que haya respondido la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Sí, Alguien que sí. se quiere ofrecer como tributo, a ver. Eh, ¿quién dijo? No sé quién. Yo. Ah, ya, Claro. dele ya ahí. La primera sería verdadero, bro. Ya, usted dice que es verdadero. Yo creo que Todos, puse falso. ya, Yo creo que alguien es puso falso. Todo. falso. Ya, entonces tenemos dos falsos, un verdadero. La segunda, Verdadero, Esa creo que es puse. falso, bro. Falso. a ver, Falso. verdadero, y alguien más dice falso, ¿no? Sí. La tercera, Falso. Esa es falso. Sí, ya, falso. Esa sí es falso. falso seguro. La cuarta, Falsa también. Falso, ya, y la quinta, Es falso, verdadero. Ah, no, Falso. falso, falso, falso. a ver, Leí mal. falso o verdadero, falso, No, ¿no? falso. Falso falso, seguro, bro. falso. No se pueden crear Falso. objetos de una clase abstracta. Sí, bro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Es obligatorio que todos los métodos abstractos de una clase sean implementados por una clase no abstracta que la implemente. Un poco champú, ¿no? Pero, a ver, den un ratito. Esto que está aquí es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque siempre que yo necesite implementar un método abstracto, quiere decir que la clase de la que estoy heredando es abstracta. Y ya lo mencionamos, que toda clase abstracta con métodos abstractos es obligatorio que sus subclases, sus clases hijas, las que heredan de ella, necesitan implementar el método, los métodos abstractos. ¿Ok? Si defino método abstracto que defino, método abstracto que tengo que implementar en la subclase. Entonces, grábese eso. Cuando usted esté trabajando con interfaces, va a acordarse de esto, ¿sí? Entonces es verdadero, correcto. Bien, déjenme ir borrando aquí. Perfecto. Entonces, segunda pregunta. Dice, en una jerarquía de herencia, ¿se ejecuta primero el constructor de la clase hija antes que el constructor de la clase padre? Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque dentro de un constructor de la clase hija, esto lo hablamos la semana pasada, ¿cuál es la primera línea de código que yo necesito agregar? Súper. Súper, correcto, súper. Y súper lo que hace es llamar al constructor de la clase padre. Es decir, primero se ejecuta el constructor de la clase padre y luego se ejecuta el constructor de la clase hija. Entonces, bien, ya sabemos, falso. Pilas con eso. Una clase con modificador final puede tener una o más clases hijas en una relación de herencia. Aquí me dijeron falso sin pensarlo, pero me preguntaron qué era final. Bueno, final es un modificador especial que se le suele dar a las constantes. Como en este caso esta clase sería como una constante o es final, esta clase no puede ser heredada. Toda clase que usted tenga con modificador final no puede ser heredada. Todo método que usted tenga con modificador final no puede ser sobrescrito. ¿Ok? Entonces, final quiere decir que es constante, o sea, el man no se puede mover. No puedo sobreescribirlo, no puedo heredarlo, no puedo hacer nada. Está ahí, nada más. No puedo hacer nada con él. ¿Ok? Entonces, eso. Siguiente pregunta. Si no se incluye la notación override antes de la sobreescritura de un método, se genera error de compilación. Esto es falso. Al ojo, ya vimos que es opcional, ¿no? Usar override. Solo lo usamos como buena práctica. ¿Es posible crear instancias de tipo de una clase abstracta? Falso. ¿Ok? Yo no puedo crear objetos de una clase abstracta. No puedo instanciarlo. Recuerde usted, siempre que vea instanciar, esto hace referencia a crear un objeto. Siguiente pregunta. Vamos a meterle un poquito de nitro porque ya mismo se nos va el tiempo y quiero hacer un ejercicio complicado. Bueno, un programador definió las siguientes dos clases en distintos paquetes. Nos dan esta clase, nos dan la clase de acá. Nos dice, explique en detalle por qué este código no compilará y sugiera la o las modificaciones que se harían para que el código compile. Y para que los valores de las variables de instancia número y p de objeto 1 tengan los valores 2 y 3 respectivamente. Vamos a concentrarnos más bien en la primera parte, ¿ok? Dice, vamos a ver esta clase, alpha class, tiene un atributo que es num, alpha class, este es el constructor, int num,
y dentro solamente se hace la asignación. Nada nuevo, ¿no? Esto es una clase cualquiera que dentro de la cual se está haciendo una asignación. Tiene su constructor, tiene un atributo, nada más. Vamos a la siguiente clase. Está en otro paquete, ambas son públicas, no hay problema. Entonces, public class, beta class, extends alpha class. Esto que usted ve aquí es una relación de herencia. Entonces, herencia. Eso quiere decir que beta class hereda de alpha class. Alpha class es la superclase, beta class es la subclase o clase hija. Entonces, acá yo defino otro atributo, int p. Aquí tengo el constructor de la clase beta class, public beta class, int num, int p, recibe dos parámetros. Y dice this.num es igual a num. Estoy haciendo la asignación con el atributo de la clase padre. Y abajo this.p es igual a p. Bien, al final en el main Ahí, tenemos... Ajá. ahí debería ir un super, pues. Correcto, bien. Si se da cuenta, poco a poco se están volviendo más ninjas en la programación orientada a objetos. Excelente. Ese es el motivo por el cual la clase no va a compilar, porque yo estoy definiendo acá un constructor en la clase padre, y cuando yo defino un constructor obligatoriamente en mi clase hija, en el constructor tengo que utilizar super. Entonces, si yo no uso o no llamo a super, en este caso recibe un número, sería el número que estoy teniendo aquí como parámetro, pues no, el mismo. Si no creo esta línea de código, perdón que se vea tan feo, mi programa se va a caer. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo, ese es el por qué, ahí está la razón. Porque no llamé a super, mi programa se va a caer. Bien. Ok, entonces vamos a ver qué más había. Bueno, en main, aquí estoy creando un objeto de tipo beta class. Le estoy pasando como parámetros 2 y 3. Número tendría que ser 2 en este caso. Bueno, es eso, ya lo resolvimos prácticamente. Sí, básicamente es eso. Solamente colocar el super. Miren, ahí está. Ese es todo el error. Siguiente pregunta. Esta está un poquito larga. Creo que sí alcanzamos a hacerla. Esta es la penúltima, me parece. Ok, entonces, bien, vamos a ver aquí. Esta es una clase abstracta. Era interfase, pero se las cambié a clase abstracta. Dado el siguiente código, analícenlo. Ya tengo una clase abstracta llamada electrónico que tiene un método abstracto. Este es un método abstracto, ¿no? Public abstract class computadora, otra clase abstracta que, bueno, aquí no es implements. Aquí usted piense, déjeme arreglar esto para evitar confusión. Es que esto era de una interfaz, entonces vamos a cambiarlo, ¿ya? Esto ya no es implements, sino que va a ser extends. Ya, ahí sí, entonces. Computadora, perdón, soy un poco ridículo con estas cosas. Ahí ya, listo. Entonces, computadora extends electronic. Está extendiendo de una clase abstracta. Usted recuerde que una clase abstracta puede extender de otra clase abstracta, no hay ningún problema, ¿ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Solamente tengo el método print descripción dentro de mi clase abstracta computadora. Dese cuenta que este no es un método abstracto que imprime computadora. Luego tengo una clase laptop, ya esta no es abstracta, que extiende de computadora. ¿Sí? Aquí estoy definiendo el método getConsumoEléctrico que me retorna 500 de una. Este es propio de la clase laptop. Abajo tengo getPrintDescripción, que es este método abstracto, que yo tengo que implementarlo acá, pero debo sobreescribirlo, o puedo sobreescribirlo, ¿no? Perdón, miento, no tengo que implementarlo, no es obligación porque es un método no abstracto, pero lo estoy sobreescribiendo, puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces estoy imprimiendo solamente el laptop en ese método. Y luego tengo el método print descripción, que es el de la... Ah, no, perdón, perdón, me confundí. Sí hay que implementarlo. No hay que implementarlo, está bien. Sí, estoy loco, perdón. Entonces, abajo tengo el mismo método print descripción, pero sobrecargado, ¿no? Porque le estoy pasando otro parámetro que recibe un string y muestra por pantalla ese string. Nada nuevo. Luego tengo una clase televisión, que aquí mismo no es implements, ya no lo voy a hacer por el tiempo, grábeselo, es extends, no implements. Está extendiendo de la clase electrónico, acá arriba la tenemos, ¿sí? Entonces, tengo el método print descripción, que es este método que, bueno, no es el que está acá. Tiene un método print descripción que imprime por pantalla TV. Y luego tengo el método getConsumoEléctrico que me retorna 1000, perdón. Este es el método que está acá. Tengo que sobreescribirlo, así como acá abajo, porque es una clase abstracta y necesito dar implementación o sobreescritura a todos sus métodos abstractos. Eso es lo que estoy haciendo ahí, retorno 1000 por pantalla. Y acá abajo solamente tengo una clase llamada test,
y me dice que se crea un objeto de tipo laptop. Laptop es new laptop y muestro, es eficiente e imprimo por pantalla la laptop y me debería retornar true. Esto es un método dentro de la laptop. Bueno, TV, se crea un objeto de tipo televisión y esto debe retornarme falso. Este método es uno que les pedían implementar aquí, no lo vamos a hacer, está acá. Si desean pueden revisarlo luego cuando este, tengan tiempo, pues no. Ya, entonces, respecto al código mostrado, indique al menos un caso en el que ocurre sobreescritura y uno en el que ocurre sobrecarga. En su respuesta incluye el nombre del método, las clases involucradas y por qué sobreescritura y sobrecarga. Eso está al ojo. Vamos a borrar todo esto. Eso está al ojo. Ay, no, ¿qué hice? Bueno, no importa. A ver, ¿dónde tengo sobreescritura? Aquí tengo sobreescritura. Acá tengo sobreescritura. ¿Por qué sobreescritura? Porque el método de mi clase abstracta, de mi superclase, que es consumo eléctrico, le estoy definiendo un comportamiento dentro de sus clases hijas. Es decir, lo estoy sobreescribiendo, ¿no? Le estoy dando un cuerpo distinto, un comportamiento distinto. Ahí está la sobreescritura. Ahora, ¿dónde hay sobrecarga? Ya lo vimos aquí, ¿no? En el método print descripción. Déjenme ponerles de otro color. Vamos con amarillo, somos barcelonistas. Print descripción. Aquí estoy haciendo sobrecarga. Esto es sobrecarga, lo de acá es sobreescritura. Nada nuevo. ¿Ya? La clase computadora es abstracta. ¿Por qué debe ser abstracta para que el código compile? Esa es una buena pregunta, piénsenla. Les voy a dar 30 segundos. ¿Por qué la clase computadora debe ser abstracta para que el código compile? Voy a dejarlo aquí, déjenme borrar todo esto. ¿Por qué mi clase computadora tiene que ser abstracta para que mi código compile? 30 segundos, caballeros, empezando ahora. Tiempo. A ver, ¿alguien encontró la respuesta? Por el método. A ver, Bueno, especifícame un poquito más. o sea, porque al establecer ese método puedo sobreescribirlo en todas mis clases. Que la entienden o no. No, no del todo. Ese no es el motivo porque, a ver, mira, lo que me está diciendo el problema es lo siguiente. Si yo vengo y digo que la clase va a dejar de ser abstracta, mi programa se cae. Eso está comprobado, es un hecho. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que mi programa se caiga si la clase deja de ser abstracta? Porque no Porque no tiene implementa el método ajá. de get consumo eléctrico. Correcto, porque No no lo estoy sobrescribe. implementando. Exacto. Bien, muy bien, chicos. Porque no estoy implementando el método getConsumo eléctrico. Si yo no implemento este método en una clase que no sea abstracta, mi programa se cae. Ahora, si mi clase es abstracta y yo extiendo de una clase abstracta, de otra clase abstracta, no necesito implementar los métodos abstractos de la superclase. Puedo no hacerlo porque ambas son abstractas. Es como que si eh, un fantasma con un fantasma no pueden tocarse, ¿no? Tienen el cuerpo como... Ya ustedes saben, han visto Star Wars ahí, me imagino. Entonces, eso. Ya, bien. ¿Qué más? Bueno, este es el ejercicio práctico, si desean pueden hacerlo. Y acá tenemos otros ejercicios, también referentes a esto. Si desean pueden hacerlos, no los vamos a revisar ahorita. Quería concentrarme más bien en el análisis del código. Pero bueno, entonces vamos a empezar con lo que nos interesa, ¿ok? Vamos a empezar con lo que nos interesa. Vamos con un ejercicio. Déjenme abrir el taller. Aquí está. Y abrir NetBeans. Un segundo. Hasta que se inicialice todo. Tengo muchas cosas abiertas. A ver, este es el taller que vamos a hacer el día de hoy. Les comparto rapidito. Es un taller Pepa, Power, chévere, bacán, bonito, como usted quiera llamarlo. Esto que está aquí es un taller de polimorfismo y clases abstractas. Como se puede dar cuenta, bueno, aquí me dan el diagrama de clases. Y acá lo que tengo que hacer, pues, ¿no? Un taller un poco larguito. Espero que lo alcancemos a terminar. Si no lo alcanzamos a terminar, lo dejaremos para la próxima
sesión, porque sí me interesaría completarlo. Entonces, bueno, vamos a darle, ¿ok? Justo aquí tengo este que está aquí, sí, justo lo tengo aquí, es un proyecto, ya viene con un proyecto base. Si desean, les puedo mandar el proyecto base junto con el taller para que practiquen, pero bueno, no es mucho, pueden crearlo desde cero, no hay problema. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Una aplicación de ejercicios permite a los deportistas, perdón, déjenme cerrar todo esto. Y aquí estoy hecho un champú y no me gusta. Ya. Una aplicación de ejercicio permite a los deportistas llevar un registro de sus actividades deportivas y conocer las calorías que se consumieron al realizar cada actividad. El cálculo del consumo de calorías depende del tiempo que se realiza la actividad deportiva y el tipo de actividad realizada. A continuación se muestra el diagrama. Entonces tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5 clases. Tengo una relación de herencia, veo que tengo una clase abstracta. Usted siempre tiene que ser cauteloso, siempre tiene que ser prudente, debe de analizar su diagrama de clase. Usted no puede saltar directo a la acción, ¿ok? Usted tiene que calentar antes que vaya a pelotear, ¿sí o no? Después se esguinza. Entonces, necesita entender el panorama y el contexto. Entonces, vamos a analizar este diagrama rapidito. Tengo una clase abstracta, chévere. Tiene un tipo de dato local date time interesante. Esto no sé si lo tengan que usar para su proyecto. Si lo tienen que usar, bueno, matamos dos pájaros de un tiro aquí y enseñamos local date time. Tengo métodos, actividad deportiva, calcular calorías, finalizar tu string, get calorías, get inicio, get fin. Algunos puede que sean abstractos, como puede que otros no. Mira, aquí ya me dice, si se da cuenta, el método calcular calorías tiene que ser abstracto, entonces hay que ponerle ojo a eso. Bueno, eso básicamente. Ahora vamos a las clases hijas. Tengo una clase atletismo y una clase natación que extienden de la clase actividad deportiva. Una tiene velocidad, que es un double. Otra tiene un estilo, que es un tipo de dato estilo de natación. Me imagino que eso es un enum. ¿Qué más? Un atletismo. Perdón, en el atletismo tengo el método atletismo. Esto es el constructor que recibe un local date. Calcular calorías, retorna un double y el toString. Luego en natación tengo el constructor, calcular calorías, que retorna un double, toString y el get estilo, que me retorna el enum, me imagino. Además me dan esta clase utiliaria. Esta clase ya está implementada. No hay que hacer nada con esto. Dice diferencia minutos. Me retorna la diferencia de minutos entre dos fechas, me imagino. No sé. Y este método en intervalo, que no sé qué significa, ya vamos a ver. Y finalmente nuestra clase deportista. Entonces tiene una relación de uno a muchos. Eso significa que voy a tener un tipo de dato array list que contenga las actividades. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Tiene el peso, que es un double. Tiene el username, que es un string. Deportista, este es el constructor que recibe todos los parámetros. Este es otro constructor sobrecargado. Inicializar actividad, que inicializa una actividad. Finalizar actividad, retorna booleano. Equals, retorna un booleano. Miren, aquí tengo que implementar equals. ¿Qué más? Resumen de actividades y buscar tipo natación. Perdón, buscar por tipo natación. Ya. Entonces, vamos a ver qué nos dice. La clase utiliaria tiene algunos métodos estáticos que ya han sido implementados. Diferencia minutos, que recibe un local date time y recibe otro local date time. Recibe dos objetos de tipo local date y retorna la diferencia en minutos entre esos valores. Entonces, si yo me voy aquí a mi clase utiliaria, me la dan acá. Aquí tengo los métodos. Diferencia en minutos y en intervalo. Entonces, diferencia en minutos me retornaba la diferencia entre dos tiempos, dos intervalos de tiempo, ¿no? Y en intervalo que retorna verdadero si el objeto buscar se encuentra en el intervalo de tiempo entre inicio y fin. Caso contrario, retorna falso. Bien, ya vamos a ver qué es lo que buscar is after inicio y buscar is before. Buscar, me imagino que es este periodo de tiempo. Si va antes del periodo de inicio y está, perdón, si va después del periodo de inicio y si va antes del periodo de fin, me retorna true. Caso contrario, me retorna false. Bueno, ya vamos a ver cómo usamos esto, ¿sí? No se me confundan todavía. Ok, creé la clase de actividad deportiva, ya la tenemos acá creada, chévere. Actividad deportiva, acá está, ¿ya? Miren, nos dan ya el método toString. Crea la clase actividad deportiva, acorde a lo mostrado en el diagrama de clases. Considera lo siguiente. El constructor actividad deportiva, que recibe el inicio. Local date, que recibe la fecha, hora en la que se inició la actividad y la fija. El método calcular calorías, que recibe un double y es abstracto. El método finalizar y el método get calorías.
Bueno, vamos a concentrarnos primero en los atributos, ¿no? Entonces yo veo mi clase abstracta, es esta. Ajá, actividad deportiva. Entonces vamos a empezar declarando los atributos. Dice un local date, que es de inicio. Private local date time. Esperemos que cargue rápido. Ya, chévere. Disculparán mis poderosísimos 8 GB de RAM. Local date time, que es inicio. Luego fin, que es private local date time. Fin. Y calorías. Private double calorías. Chévere. Ya tengo eso. Ahora vamos a concentrarnos en lo que es los otros métodos. Me dice el constructor que recibe un tipo local date, que es la fecha de inicio, ¿no? Entonces, public actividad deportiva que recibe local date time, inicio, y lo único que hace es setearlo, ¿no? This.inicio es igual a inicio. Bacán. Ya está esto. ¿Qué más me decía la instrucción? Recibe la fecha y hora, bueno, la fecha, hora en la que se inició la actividad y la fija. Ya la estamos fijando con el this, ¿no? Entonces el método calcular calorías double es abstracto. El método calcular calorías. Aquí está lo que les decía, ¿no? Entonces vamos a definir un método abstracto. Public abstract, no se olvide, abstract. Le puse mayúscula para que no se olvide. Public abstract. ¿Qué me retorna? Me retorna un double. Public abstract double, calcular calorías. Calcular calorías. Y eso es todo. Ese es mi método abstracto. Ahí lo estoy definiendo, no me da error, porque es una clase abstracta. Algo que me olvidé de mencionarles es que una clase no abstracta no puede crear un método abstracto. Si usted intenta crear un método no abstracto, perdón, un método abstracto dentro de una clase no abstracta, le va a dar error. Si yo quito ese modificador abstract de mi clase, me va a dar error. Entonces, pilas con eso, muchachos. Ya, ¿qué más nos dicen? Ya está esto. Finalizar. Vamos a ver qué nos dice el método finalizar. Ya está esto. El método finalizar, que recibe la fecha fin, vamos a definir la firma primero, ¿ok? Public. ¿Cómo funcionaba este método? Vamos a ver. Finalizar. No sé si no retorna nada, supongo que retorna void. Recibe la fecha, hora en la que se terminó la actividad, fija el valor en la variable instancia fin, llama al método calcular calorías y fija la variable instancia calorías con el valor devuelto. Ya, a ver, me imagino que es tipo de dato de retorno void, no nos lo dice, pero vamos a intuirlo. Public void finalizar. Ay, perdón, no, tengo esto del Teams abierto ya ahí. Public void finalizar, que me retorno, que recibe un local date time, que sería la fecha de fin. Fin. Y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que hace este método, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite hacer? Dice, recibe la hora en la que se terminó la actividad. Fija el valor recibido en la variable instancia fin. Aquí es recibido, no recibo. En la variable instancia fin. Entonces, eso es un this.fin es igual a fin. ¿Ya? Entonces, ya estamos haciendo esto. Chévere. Llama al método calcular calorías y fija la variable instancia calorías con el valor devuelto. ¿Qué es eso? This.calorías es igual al método, ¿dónde estaba? Calcular calorías, me parece que era, ¿no? Calcular calorías. Eso es lo que me está diciendo aquí. Siempre que usted vea en su problema que le dicen fija la variable de instancia, sí o sí tiene que usar un this. This punto del atributo igual al método. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque nos dice, llama al método calcular calorías y fija la variable de instancia calorías con el valor devuelto. Y tiene sentido, porque el método calcular calorías, aquí está, que es abstracto, por cierto, pero igual yo puedo llamarlo, no hay problema, retorna un double. Y mi atributo calorías es de tipo double. Entonces, tiene sentido. Estoy haciéndolo muy bien. Sigamos. Entonces, ya está el método finalizar prácticamente hecho. Déjenme marcarlo para no confundirnos. What, ya. El método getCaloríasDouble retorna el valor de la variable instancia calorías. Miren, retorna el valor de la variable instancia calorías. Es decir, necesitamos retornar lo que es un double, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Sin embargo, el método getCalorías me parece que era abstracto. No.
Ya, es un getter, perdón, me hice bola, es un getter solamente. Get calorías retorna el valor de la variable de instancia calorías. El método toString retorna un string con el siguiente formato, ya nos lo dan acá, entonces vamos a definir ese getter, ¿ok? Entonces, public double get caloría o calorías, public double get calorías, que me retorna lo que viene a ser el atributo de tipo calorías, return this.calorías. Ya, eso. Aunque pude haber puesto también return calorías nomás, pero seamos exquisitos. Y luego el método toString, que ya nos lo dan acá, chévere. El siguiente formato, fecha inicio, inicio, fecha fin, fin, calorías consumidas, calorías. Ya nos lo dan acá hecho. Bacano. Entonces, este es el formato del método toString. Yo estoy utilizando la notación override. Recuerden que si quito esto, no hay ningún problema. Mi programa no se cae, pero vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Entonces, bien, toString, return, este es el tipo de dato que retorna. Inicio.format. Aquí se está haciendo el método format, que es para formatear más bien, para que la fecha se vea bien bonita. Ya, eso es propio de la clase localDate, me parece. Entonces, no vamos a prestarle mucha atención. El método getCalorías, wow, me fui chueco, perdón. Esto ya está, el método toString, ya está. Bacán, entonces ya hemos terminado con nuestra clase de aquí. Vamos a tacharla, que ya está. Siguiente. Crea una clase de tipo de dato enum llamado estilos natación. Entonces vamos a crear ese enum. Creo que no lo tenemos aquí creado. Crea una clase de tipo enum llamado estilos natación que defina los 4 estilos de natación. Espalda, libre, mariposa, rana. Ya. No me dice dónde tiene que ir, en qué paquete. Yo intuyo que va a ser aquí en deporte. Entonces vamos a crear un enum, ¿ok? Java enum, que se llame, ¿cómo tenía que llamarse? Estilos natación, ¿no? Estilos natación. Ok, se creó el enum, bacán. Y vamos a definir los tipos de natación que hay. Aquí ya me dicen cómo tiene que ser, ¿no? Espalda, libre, mariposa, rana. Entonces vamos a poner espalda, libre, mariposa, rana. Chévere. Y ahí está mi enum. Entonces, ya lo he creado. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo una clase tipo enum, 4 estilos de natación. Eso ya está al ojo. Public enum. Bueno, ya tenemos la firma. Esto es documentación nomás. Cree la clase de natación acorde a lo mostrado en el diagrama de clases. Considera lo siguiente. El constructor, natación, inicio, local date, estilo de natación, recibe la fecha, hora que se inició la actividad, que es esto que está acá, el estilo de natación que se practica y fija ambos valores. Fijar es solamente dárselos al atributo, usar this, ¿ok? Asignarle esos valores que se pasan como parámetros a los atributos. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro diagrama de clases. Estamos en la clase, ¿en qué clase estábamos? Perdón, me confundí. Natación, sí, en la clase de natación, chévere. La clase de natación que recibe el atributo de tipo estilo natación. Entonces, ya la tenemos aquí creada, me parece. Nos está dando error, ya nos dan que extiende de actividad deportista. ¿Por qué nos está dando error, chicos? ¿Alguien sabe? Porque no hemos creado el constructor o sea, crear el constructor de natación. Ya, Digo, ok. de actividad deportiva. O sea, llamarlo, ¿no? Llamar al constructor de actividad deportiva. Ya, ok. Bueno, sí. ¿Alguien Y también más? por los métodos, que tiene un método abstracto también. Puros métodos, correcto. Ajá. Correcto, no estoy implementando los métodos abstractos. Entonces, vamos a ver qué procede aquí con esta locura, ¿no? Am, me dice el atributo de tipo estilo de natación, private, vamos a ponerlo. Private. Estilo de natación, que se llame estilo, me parece. Y natación, inicio, local date, estilo de natación. Mira que en este caso recibe el mismo dato que recibe el constructor de arriba, ¿no? Entonces dice, natación no es abstracto y no está sobreescribiendo los métodos. Entonces yo puedo darle solución a esto. Ya, aún no lo vamos a hacer. Pero bueno, NetBeans es bacán y nos permite darle solución a esto. Solo si yo hago esto, directo se implementa este método, pero no lo vamos a hacer todavía. Ok, entonces, ya. Vamos a ver. Vamos a crear ese constructor, public natación,
va a recibir dos datos, que sería en este caso el inicio, local date, y lo que sería el estilo de natación, si no me equivoco. El enum, estilo, y lo que hace es setearlo. Entonces vamos a ver cómo nos funciona esto. Dis.estilo igual a estilo. Voy a hacerlo de esta forma, vamos a ver qué pasa. Y abajo dis.inicio. Miren, ya de una me está dando error, ¿no? Entonces esto está mal. Dis.inicio, nada, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque como mencionó el compañero, necesito llamar a super. Entonces, listo. Llamo a super, se va el error. Chévere. Si ustedes vieron, tenía un error en el constructor, ¿no? Y me dice, necesita implementar lo que viene a ser el comportamiento de la superclase. Entonces vamos a llamar nuevamente super, que recibe el atributo de inicio, y luego solo seteamos. Dis.estilo es igual a estilo. Bacano. Ya está ahí, todavía tenemos error porque no estamos implementando los métodos abstractos. Entonces vamos a hacer eso ahorita. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Vamos a implementar el método calcular calorías. Si yo me voy a NetBeans, puedo hacer esto, Alt Enter, y me dice implementar todos los métodos abstractos. Le voy a dar, y aquí ya me lo implementa, ¿no? Pero esto no lo vean todavía, esto es magia negra para ustedes. Lo usaremos más adelante. Ya verán que es toda esta locura. Pero no le paré bola ahorita, ¿ya? Entonces, calcular calorías, el método calcular calorías, necesito sobreescribirlo. Retorno un double, todo lo bacán. Lo estoy sobreescribiendo, por eso aquí se coloca la notación override. Bien, vamos a ver qué nos dice ese método. Esto ya está. El método calcular calorías retorna el número de calorías consumidas al realizar esta actividad deportiva. Para el cálculo de las calorías, considere la siguiente tabla. Bacán, y ya me dan aquí una tablita y me dice usa una sentencia switch. Entonces, para espalda me retorna 441 calorías, para libre 630, mariposa 693, para rana 504. Ya, entonces hay que usar una sentencia switch para esto. Vamos a ver cómo hacemos esta cosa. Tengo que retornar el número de calorías. Entonces vamos a aplicar una sentencia switch y es con base al estilo natación. Dese cuenta de eso. Eso es lo que yo tengo que hacer el switch. ¿Cómo es nuestra sentencia switch? Switch que recibe el atributo estilo, en este caso. Y dentro vamos a poner los diferentes casos. Case, el caso en el que sea estilo de natación espalda. Case, espalda, dos puntos. Y vamos a poner qué es lo que tengo que hacer. Return 441. ¿Ok? Y abajo tengo que hacer break. Luego abajo, no sé por qué aquí me está dando error. Ah, ya, sí. Case ya no va a ser espalda, ahora tiene que ser libre. Case libre. Return 630. Perdón. Break. Acá, case ya no va a ser libre, ahora es mariposa y rana. Mariposa. Mariposa. Return 693 me parece que era, ¿sí? 693. Break. Case. Y el último que era rana 504. Rana. Return 504. Break. Ok, perfecto. Y finalmente un default podemos ponerle. Aquí me está dando error, no sé por qué me está dando error. Unreachable state. Ah, claro, es que no, sí, no es necesario poner break porque ya estoy utilizando return. Perdónenme. Ya, no vamos a poner default. No vamos a poner default, vamos a dejarlo ahí. Aunque creo que tal vez sí necesite poner default. Déjenme ver qué dice. Sí, ajá. Necesito poner un default. Pongámosle que retorno 0. Caso contrario, que no es ninguno de esos. Default return 0. Ahora, otra cosa que yo pude haber hecho es lo siguiente, ¿ya? Double retorno igual a 0. Esto pude haber hecho yo también. Y decir, retorno igual a esto, retorno igual a esto, y aquí abajo un break. Y acá pude haber hecho lo mismo, pues, ¿no? Para evitarme esos problemas de retorno y toda la cosa. Entonces, vamos a quitar este default de aquí. Retorno igual a eso, retorno igual a eso, retorno igual a eso. Y aquí abajo un bonito break para salir de ese caso. Entonces, break, break. Y acá lo único que yo hago es al final, al salir de todo eso, return, retorno.
Ya, eso pude haber hecho yo también. Aquí me está dando error. Me parece que no, miento. No pudimos haberlo hecho así. Ajá, dejémoslo como estaba, ¿ya? Dejémoslo como estaba. No sé por qué me está dando error, pero bueno, dejémoslo ahí. Ok, entonces ya tenemos esto hecho. Ahí está, el switch. Recuerden que recibe la variable sobre la cual se va a validar, ¿no? En este caso, la variable estilo puede ser espalda, puede ser libre, puede ser mariposa, puede ser rana. Al default no le paré mucha bola. Entonces, eso. Y por cada estilo de notación me dice que retorna un tipo de caloría consumida, pues, ¿no? Que sería 441, 630 y va así. Ahora, esta sentencia switch yo pude haberla reemplazado por una sentencia if-else, pero era mucho texto. Entonces, más rápido usar un switch. Método toString, retorna un string con el siguiente formato. Vamos a ver ese método toString, lo vamos a implementar acá abajo. Override, public string, ya sabemos cuál es la firma del método toString, public string toString, y aquí adentro tengo que retornar un string, ¿no? Entonces, nótese que la notación override me está ayudando a ver si estoy sobreescribiendo correctamente este método. ¿Qué pasa si yo al método toString, en vez de decir que retorno un string, digo que retorno un entero? Override me va a dar error, porque me dice, oye, no estás sobreescribiendo el método toString. Este es otro método. Entonces, tienes que sobreescribir, ¿sí? Pilas con eso. La notación override tiene que ser su mejor amigo. Retorno un string con el siguiente formato: deporte, natación, estilo, fecha inicio, fin, calorías consumidas. Ya. Entonces vamos a usar eso. String S es igual a, me dice, tiene que tener deporte, natación. Eh, Estilo, esa es la variable, ¿no? Más. Estoy concatenando todo aquí por si acaso. No es nada fuera de lo común. Fecha inicio. Más inicio sería. Ahora, aquí, si usted se da cuenta, en mi clase yo no tengo ningún atributo que se llame inicio, pero lo tengo en mi superclase, ¿no? Si yo me voy a la clase de actividad deportiva, veo que este tiene los atributos de inicio y fin. Entonces, para acceder a ellos, lo que yo voy a hacer es usar super más, entonces sería super punto, bueno, de hecho aquí puedo usar el toString directo, ajá, para ahorrarme los problemas. Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿ya? Bien. Vamos a ver primero el toString de la clase padre, el toString de acá. Quiero que se fijen en eso, de actividades deportivas. Yo ya tengo un toString aquí. Me dice que el toString retorna la fecha de inicio, la fecha fin y las calorías consumidas. Entonces, si yo me voy al método toString dentro de la clase natación, me dicen que tengo que retornar el deporte, el estilo, la fecha de inicio, la fecha de fin y las calorías consumidas. Pero si usted es bien observador, se da cuenta de que esto que está aquí, yo ya lo tengo en el toString implementado en mi superclase. ¿Qué es esto? Fecha inicio, fecha fin, calorías consumidas. ¿Ok? Ya está ahí. Entonces, ¿por qué voy yo a matarme utilizando más líneas de código, utilizando muchos supers, cuando tranquilamente puedo llamar al método toString de la clase padre? Entonces, yo puedo hacer eso sin ningún problema. Por eso es que lo estoy haciendo aquí. Es más, déjenme quitarle esto. Ahí, chévere. Entonces, ahora sí está esto bien. Y al final solamente lo retorno. Return S. Return. Ok. Bien, no es necesario que lo haya guardado en una variable. Yo pude haber dicho directamente return y todo esto. Solo lo quise hacer por fines de conveniencia, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos el método toString implementado. Hasta ahí no hay preguntas. Si hay alguna pregunta, porfa, me detienen. Este de aquí arriba también ya estaba. Profe, yo tengo una pregunta sobre el switch, porque en el Ajá. switch, o sea, nos enseñan y se pone break. ¿Por qué en este caso poniendo break salía error? Ya, sale error porque nosotros estamos utilizando un return. Usted tiene que tener claro que siempre que coloca un return es el fin del método o es el fin de alguna estructura de control, es el fin de algo. No puede poner nada más abajo. Si usted coloca algo abajo de un return, le va a dar error, sea lo que sea un break, sea un sought, o sea una impresión por pantalla, sea una variable, le va a dar error. ¿Ya? ¿Por qué me está dando error? Porque esta línea que está acá nunca se va a ejecutar, porque en el momento en el que se retorna algo, automáticamente termina la ejecución de esa parte del código. Entonces no tiene sentido que yo coloque algo abajo de un return.
¿Ok? Ese es el motivo por el que nos estaba dando error al colocar break. Ahora, si yo no hubiera puesto aquí un return, si hubiera puesto una asignación nomás, digamos que ponía esto, x igual a 9, y abajo ponía break, ahí no había ningún problema, porque no es un return. ¿Ok? Eso es lo que nos estaba, por lo que nos estaba haciendo problema un poquito la máquina virtual. Entonces aquí, si usted hace esto, nótese que le va a dar error y el error dice unreachable statement, es decir, es una línea de código que nunca va a ser alcanzada, ¿sí? Porque está abajo de un return. Entonces, ese es el motivo. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Dale, Andrés, chévere. Ok, entonces sigamos. Ya tenemos el toString implementado, bacán. En la definición, llamar al método toString definido en el padre. Bueno, ya nos lo decía aquí, no lo leímos antes. Crear la clase atletismo. Antes, déjenme ver si ya completamos la clase natación, si no nos falta nada. Ya está calcular, ya está toString y ya está getEstilo. Creo que sí lo pusimos, ¿no? No, miren, no pusimos el getter. Ajá. El getEstilo. Vamos a intentarlo rapidito. Getter para estilo de natación. Ok, chévere. Ahí sí. Lo siguiente me dice, cree la clase atletismo, acorde lo mostraron en el diagrama de clases. Considera lo siguiente. Entonces vámonos a la clase atletismo, ya nos la dan acá. Me está dando error también. ¿Por qué me está dando error? Porque la clase no es abstracta y está extendiendo de una clase abstracta. Entonces, como mencionaba Jair, necesitamos hacer la llamada a super y también necesitamos implementar los métodos abstractos. Si a usted en su lección o en algún taller o en el examen le preguntan por qué el siguiente código no compila y usted nota que hay una relación de herencia con una clase abstracta, tiene que fijarse tanto en el constructor de la clase abstracta, en caso de que lo tenga, porque puede que no lo tenga, como en los métodos abstractos. Si en la clase hija no se lo están implementando, si no se está llamando al constructor primero con super y si no se están implementando los métodos abstractos, ahí está el error. ¿Ok? Denme un ratito, por favor. Bien, entonces, continuemos con esto. Nos dice el constructor, bueno, estos son detalles del constructor, ¿no? Vamos primero a definir esos atributos, antes de irnos con el constructor. La clase atletismo nos dice que tiene un constructor de tipo double, que es velocidad, private double, velocidad, perfecto, y aquí nos dicen los métodos. Este es el constructor, calcular calorías y toString. Entonces vamos a definir el constructor, ¿no? Public atletismo. ¿Y qué va a recibir? Recibe local date, el inicio, y la velocidad. Entonces sería local date time, inicio, double, velocidad. Y la misma cosa, ¿no? Nos dice acá abajo la instrucción del taller. Nos dice aquí abajo que el constructor recibe una fecha de hora de inicio en la que se inició la actividad y la velocidad kilómetros por hora a la que se realiza la actividad. Y fija ambos valores. Fijar ambos valores. Necesito llamar a super, ¿sí? Si usted no hace el llamado a super e intenta hacer esto, ya lo mencionamos antes, dis.inicio, no tiene sentido. Porque aquí, en mi clase hija, yo no tengo ningún atributo que sea inicio, que se llame inicio. Entonces, vamos a borrar esto. Lo que tengo que hacer, ya usted sabe, es un crack, es llamar a super, el constructor de la clase padre. Una vez que lo he llamado, ya puedo setear la velocidad, porque ese es un atributo que sí está presente en esta clase, ¿no? Velocidad, perfecto. Ya está mi constructor papelito. Entonces ya está esto. Y la velocidad, miren, la velocidad está en kilómetros por hora. No sé por qué nos la dan en rojo, pero supongo que va a ser algo importante. Velocidad en kilómetros por hora a la que se realiza la actividad, fija ambos valores. Ok, el método calcular, ¿cuál era? Calcular calorías, double, retorna el número de calorías consumidas al realizar esta actividad deportiva. Para el que considere quemar, para el que considere se queman 258 calorías por cada 5 kilómetros. Distancia es igual a tiempo por velocidad. Belleza esa física mecánica, muchachos. Ok, entonces vamos a definir ese método. Public, vamos a ver la firma. Eh, Déjenme ir tachando lo que ya tenemos. No, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Public double calorías sería. Double calcular calorías. Ok. Oh, miren, ya nos lo daban implementado acá abajo. Qué chévere, pero bueno, vamos a implementarlo igual, ¿ya? Vamos a implementarlo. Calcular calorías. Retorna un tipo de dato double. ¿Qué más nos dice la instrucción? Estamos, justo, miren, ya estamos por terminar. 2 hojitas nomás. Creo que sí vamos a alcanzar.
Calcular calorías que retorna el número de calorías consumidas al realizar una actividad deportiva. Retorna el número de calorías consumidas al realizar la actividad deportiva. Para el que considere, me dice, considere con estas especificaciones que por lo general son las que suelen marear. Considere que se queman 258 calorías por cada 5 kilómetros. Es decir, yo necesito sacar, en este caso la distancia, me dan aquí una fórmula bien bonita, distancia es igual a tiempo por velocidad, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es lo mismo. Entonces me la están dando expresada de otra forma. Yo tengo que ver cómo me valgo de esta información que me están dando aquí. Me dicen que se queman 258 calorías, déjenme anotar eso aquí. Se queman 258 calorías por cada 5 kilómetros. Y abajo me dicen también que distancia es igual a tiempo por velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que me dan. Básicamente, yo tengo que ver cómo me las arreglo ahorita. Entonces, necesito sacar el tiempo, ¿sí? El tiempo. ¿El tiempo entre qué? Entre el tramo en el que el atleta, o en este caso, sí, el atleta comenzó a correr. Entonces, note usted que en su clase de actividad deportiva va a tener una fecha de inicio y va a tener una fecha de fin. Pero el constructor solo recibe una fecha de inicio. Entonces, la fecha de fin se encuentra acá presente, que va a ser para finalizar la actividad. Pero bueno, vamos a ver. Si yo me voy a mi clase utiliaria, ¿dónde la tenía aquí? Utiliaria, me permite retornar la diferencia en minutos. Entonces, esto de aquí es lo que yo voy a utilizar. Es un método estático para calcular la diferencia entre minutos, entre cuando empecé mi actividad hasta cuando la terminé. Es decir, esto me va a permitir sacar la poderosísima variable tiempo. ¿Sí? Con esto yo voy a poder conseguir esta variable. Y la velocidad, bueno, vamos a ver, creo que me la dan acá en atletismo, si no me equivoco. Sí, aquí está, velocidad. Ya, entonces calculemos esa caloría. Yo voy a decir que mi distancia, en este caso es lo que me piden retornar acá, ¿sí? Me piden retornar la distancia. Bueno, no me piden retornar la distancia en sí, me piden retornar las calorías que voy quemando. Y me dicen aquí que se queman 258 por cada 5 kilómetros. Entonces, voy a decir que voy a sacar esa variable de distancia, ¿no? Le pongo de tipo de dato double. ¿Por qué? Porque específicamente es un valor que voy a tener que dividirlo más adelante. Entonces, por eso lo defino como double. Double distancia va a ser igual a ¿qué? Entonces, vamos a conseguir esa diferencia de minutos. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Usted ya es un crack. Entonces, utiliaria, punto, diferencia de minutos. ¿Ok? Entonces, vamos a conseguir esa diferencia de minutos. ¿Entre qué? Entre el valor de inicio, es decir, cuando empecé la actividad, que sería nada más y nada menos que, si yo me voy nuevamente a mi clase utiliaria, acá la tengo, voy a tener, aquí está, inicio. Punto until, no, bueno, esto no me sirve mucho. No es tanto en intervalo. No, ya, perdón, me confundí. Esto sería en este caso con la clase de acá, atletismo que extiende actividad deportiva. Si yo me voy a mi clase de actividad deportiva, recordemos, perdón, que tengo unos getters. No tengo getters para inicio y fin. Vamos a implementarlos ya. Eso es lo que me faltaba. Ajá, ya decía yo. Getters para mis fechas. Perfecto. Entonces, ahora sí, déjenme ponerlos abajo. No me gusta que esto esté antes del constructor. Soy un poco ridículo. Ya, listo. Entonces, estos son los atributos, los parámetros que yo voy a tener que entregarle a este método. Entonces, en vez de poner local date, aquí borro esto, aquí debería ir la fecha de inicio. Entonces, yo puedo usar get inicio. ¿Por qué? Porque es el método que tengo acá definido en mi clase. Déjenme cerrar esto de natación para no confundirnos. En mi clase de actividad deportiva. ¿Listo? Entonces, estoy consiguiendo el momento exacto en el que inicio esa actividad. Y luego el fin, ¿no? Entonces, ya usted sabe, get fin. Ahí está. Acá. Y luego ese valor, esa distancia, me indican que tengo que, vamos a ver, la distancia es igual al tiempo por la velocidad. Y la velocidad ya es un atributo aquí propio de la clase, ¿no? Entonces, esto por esto. Listo. Y ahí tengo mi variable de tipo distancia, ya sabe. Distancia es igual a tiempo, que es todo esto, por la velocidad. Perdón, aquí es velocidad, no 5. Velocidad. Perfecto. Ya estoy retornando eso. Y al fin, perdón, ya estoy seteando ese valor. Entonces ahora lo que necesito hacer es retornar las calorías. Y aquí me dice,
se queman 258 calorías por cada 5 kilómetros. Eso es un cálculo matemático, ¿no? Entonces, vamos a definir una nueva variable double. Calorías. Calorías quemadas, pongámosle. Calorías quemadas va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la distancia, ¿sí? Porque me dicen cada 258 kilómetros. Sí, cada 258 kilómetros. A ver, me dice hola, perdón. Para que considere que se queman 258 kilómetros por cada 5 kilómetros. Ya. Cada 5 kilómetros voy a ir quemando 258 calorías. Entonces, el cálculo que necesito hacer aquí es el siguiente. Una división, ¿sí? Al ojo, por cada 5 kilómetros. Yo necesito ir partiendo eso en 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros. Y además necesito utilizar este valor de 258 kilómetros. Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer lo siguiente. La distancia la voy a multiplicar por los 258 kilómetros. Y lo voy a dividir para 5. ¿Por qué hago esto? ¿Ya? Porque el problema mismo me dice, considere que cada 5 kilómetros se queman 258 calorías. Entonces, mi distancia yo la estoy multiplicando por esos 258 kilómetros. Por lo que me dice el problema mismo, cada 5 kilómetros, perdón, y lo estoy dividiendo para 5 kilómetros. Entonces, con esta expresión, yo estoy diciendo que cada 5 kilómetros estoy quemando 258, recorriendo 258 kilómetros. Entonces, de esta manera, esta es como la fórmula para obtener la caloría quemada por Creo que esa es una regla de 3. Sí, me parece que era una regla de 3, ¿no? A ver, sería, déjame ver. Déjame ver si abro un... Bueno, aquí nomás podemos hacerlo directo. Estas serían las calorías. Disculpen que estoy un poco oxidado en mate. Las calorías y aquí el kilómetro, ¿no? Entonces yo tengo el kilometraje. ¿Cómo sería aquí? La distancia, digamos que la pongo aquí. Ay, no me va a dar, va a quedar feo. Distancia y luego 5 kilómetros. Me imagino que sería así. Si me estoy equivocando, porfa, me dicen o me hacen saber. Y aquí 258 calorías por cada 5 kilómetros. Y acá serían la distancia, que es X, ¿no? En este caso. Perdón, no es X. Sería lo que ya tengo, lo que ya conseguí aquí dentro de esta vaina. Que sería D. Llamémosle D. Y acá, este es el kilómetro, el kilometraje. No, estoy mal, estoy mal. Esto es D. Creo que sí estaba bien. ¿Cómo tú ya has establecido que 258 por distancia debería ser? No, por distancia dividido para 5. Esto sería las No, calorías, ¿no? Sí, tienes razón, es una regla de 3. Ajá, estás en lo correcto, me gilié. Sería, claro, entonces diríamos que X es igual a 258 por D dividido para 5. Sí, ajá, sí, estás en lo correcto. Sabes que no lo había visto de esa forma. Gracias por hacerme caer en cuenta. Entonces, miren lo importante que son las matemáticas. Están presentes acá, hasta en estos talleres. Entonces, con una simple regla de 3, gracias Andrews, podemos conseguir ese valor de la variable X, ¿no? Entonces, ya usted sabe, si no la ve, intente aplicar los números por ahí donde se pueda. Entonces decimos que cada 5 kilómetros voy a recorrer, perdón, voy a quemar, mira, esto es calorías, no kilómetros, me estaba confundiendo. Voy a quemar 258 calorías, ¿no? Entonces, para hallar el valor de X, lo único que hago es multiplicar 258 por la distancia, el kilometraje que ya lo saqué de aquí, y lo divido todo eso para 5. ¿Por qué? Porque son cada 5 kilómetros. Aquí me lo dice. Entonces, por eso estamos llevando a cabo esta operación. Y al final solo me dice que tengo que retornarlo. Return calorías quemadas. Perfecto. Entonces, bien, ya tenemos eso ahí. Sí está igual, ¿no? Oh, aquí no está bien, porque el tiempo debió haber sido en segundos. Miren, ajá. Claro, esto lo retorna en minutos. Ahí casito hacemos la grande. Esto lo retorna en minutos y nosotros necesitamos trabajar con segundos. Entonces, kilómetros o metros por segundo. No sé si está en kilómetros o en metros, supongo. Acá me lo decía, me parece, ¿no? Velocidad kilómetros por hora, decía. No sé por qué acá lo pone para 60. Bueno, vamos a hacerlo así, por si las moscas, para no hacer alguna tontera. Listo. Entonces, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí. Perfecto. Método toString. Ya, esto es al ojo. Roberto, Dígalo. gracias. Ya me tengo que retirar. Ya me voy a clases. Dale, tranquilo. Cuídate, estamos hablando. Filas. Ok, sigamos. Entonces, método toString. Public string toString.
Wow, to string. Ya saben, ¿qué tenemos que poner aquí? Override. Para ayudarnos a poder sobreescribir bien este método. Entonces me dice que esto tiene que retornar deporte. Vamos a hacerlo directo, ¿ya? Deporte. Wow. Atletismo. ¿Qué más tengo que poner aquí? Velocidad. Más, y yo puedo usar aquí el atributo velocidad que tenía definido, pues, ¿no? Aquí abajo estaba justamente, velocidad. Entonces, velocidad y fecha inicio, fecha y fin y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Seamos bacanes, seamos chéveres. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos anteriormente con natación. Si yo me voy a natación y me voy al método toString, hice solamente esto. Llamé al método toString de la superclase, vamos a volverlo a llamar, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué estoy llamando al método toString de la superclase? Porque me piden retornar la fecha de inicio, fecha de fin y las calorías consumidas. Y eso ya está definido acá en la superclase, ¿no? Aquí. Entonces, yo no tengo razón, no tengo por qué ponerme a perder tiempo. Si usted quiere hacerlo de esa forma, pues bueno, no sé si la rúbrica penalice eso, pero lo ideal es utilizar toString, ¿no? Aquí usted está haciendo reutilización de código, eso es lo que se conoce. Bien, está ahorrando tiempo también. Entonces, vámonos a la clase test actividad. Para crear un objeto tipo localDate, puedo usar el método of crear objeto tipo localDate con fecha. Ya, vamos a irnos antes a nuestro diagrama de clases para ver que esté todo bien. Ya está esta clase de acá. Atletismo la acabamos de terminar. La clase de natación también ya está terminada. Clase utiliaria, bueno, no hay que pararle bola. Vamos a esta que está acá. Todavía no, todavía no vayamos a esa porque nos dice primero ir a una clase test, me parece. Tenemos tiempo, tenemos 30 minutos, sí podemos terminarlo. Deme un ratito. A ver, qué vaina, estoy picado todavía con esa regla de 3 que no la saqué de una. A ver. Clase test actividad. Vamos a irnos a esa clase. Test actividad. Aquí está. Ya. Mucho texto, yo sé. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Complete la clase test actividad. Puede consultar más acerca de la clase local date. Nada más. Solo me dice complétela. Entonces, estamos solos contra el mundo. Crear un arreglo de objetos de tipo actividad deportista. Nótese que esto es un método main, ¿no? Y aquí yo ya puedo crear objetos, puedo hacer lo que sea. Entonces, vamos a crear un arreglo de tipo actividad deportista. Array list, de tipo actividad deportista. Vamos a llamarle actividades. Actividades. ¿Ok? Actividades va a ser igual a, ya usted sabe, new array list. Ahí está. Ya tengo mi arreglo creado, entonces esto ya está hecho. Creo un objeto de tipo atletismo con fecha de inicio 27 de mayo de 2021 a las 19 horas con una velocidad de 5 kilómetros por hora. Finalice la actividad el 27 de mayo del 2021 a las 21 horas. Entonces necesito utilizar el método finalizar. Eso lo teníamos acá, recuerden, ¿no? Aquí está. No, no estaba acá, perdón. Aquí, finalizar. Ajá. Necesito utilizar este método finalizar que recibe la fecha de fin. Bien, entonces, agregue el objeto al arreglo, el objeto que vamos a crear, que va a ser un objeto de tipo atletismo, ahí, con fecha de inicio, todo esto. Entonces, finalice la actividad el 27, agregue el objeto al arreglo. Wow, aquí ya me dan las fechas creadas, entonces vamos a F, perdón. Creí que podía descomentarlo ahí. Ya, perfecto. Con esta línea de código lo único que estoy haciendo es crear lo que me dice aquí. Me dice, crear una fecha de inicio. Esta va a ser la fecha de inicio. Recuerde que usted necesita la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi clase atletismo, yo necesito darle la fecha de inicio y en este caso la fecha de fin es necesaria para terminar la actividad. Entonces para eso necesito crear estos objetos, ¿ok? Entonces vamos a cerrar esto de aquí. Ya tengo mi fecha de inicio, o mi hora de inicio en este caso, que es con el método of. Eso me lo decía acá, si no me equivoco. Ajá. Es esto que está aquí. Básicamente, mire, aquí me da un ejemplo. Fecha 14 de enero de 2017 a las 10:34. Lo que hace este método, localDateTime.off, esto lo pueden usar para su proyecto, no sé los que tengan que usar fechas. Lo que recibe como parámetro es primero el año, luego voy a recibir el mes, enero, luego el día y finalmente la hora y el minuto exacto. Entonces, eso es como se puede crear una hora.
¿sí? Un momento específico, un tiempo. En este caso es la hora de inicio o el tiempo de inicio. Y acá tenemos la hora de fin conforme me lo han especificado. Utilice el método finalizar sobre el objeto pasando como parámetro la hora de finalización. Agrega el objeto a la lista creada. Crea el objeto tipo natación, bla, bla, bla. Ok, entonces vamos a crear primero ese objeto de tipo atletismo. Le dice que recibe el inicio y recibe la velocidad. No sé qué velocidad pide, honestamente. Por aquí me decía, creo. Ah, sí, 5 kilómetros por hora. Acá está. Velocidad 5 kilómetros por hora. Entonces vamos a crear ese objeto, ¿no? Atletismo. Pongámosle que atleta. Atleta. New atletismo. Que recibe la hora de inicio y la velocidad que sería 5 kilómetros por hora. Entonces vamos a ponerle aquí creando objeto de tipo atletismo. Perfecto, entonces estoy creando el objeto. Luego me dicen, y utiliza el método finalizar sobre el objeto pasando como parámetro la hora de finalización. Entonces yo voy a utilizar el método finalizar ¿de quién? Si yo veo, mi clase de atletismo extiende de la clase de actividad deportiva. Ahora, mi clase de atletismo no tiene ningún método finalizar, pero mi clase de actividad deportiva sí lo tiene. Entonces, como esto de aquí es una relación de herencia, yo puedo utilizar los métodos de mi clase padre. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar a este método finalizar. Sería atleta, perdón, atleta, punto, finalizar, y le paso como parámetro la hora de fin. Listo, ya ahí eso está hecho. Agregue el objeto a la lista creada. Entonces ya usted sabe, actividades, se va a la lista de actividades, ay, perdón, actividades.add y le pasa como parámetro el atleta. Listo. Ya está, ya tenemos esto hecho. Crea un objeto de tipo natación con fecha de inicio 28 de mayo 2021 a las 8 horas estilo espalda. Finalice la actividad el 28 de mayo a las 9:30. Bueno, aquí ya también me dan la hora de inicio, hora de fin. Aquí lo que estoy haciendo, no necesito declarar un nuevo tipo de variable. Estoy reutilizando los mismos que creé aquí arriba y puedo hacerlo, no hay ningún problema. Lo que estoy haciendo nada más es asignándole nuevos valores. Perfecto. Entonces, Mm, vamos a crear ese objeto, ¿ya? Vamos a crear el objeto acá. Creando, no sé si pueden ver bien me imagino que sí se ve bien, ¿no? Sí, sí ven bien la... Tranquilo. Sí, es que no sé, me da temor de que no sea muy pequeña la pantalla, pero bueno, cualquier cosa me dicen, ya. Entonces, ok, sigamos, creando el objeto. Vamos a crear el objeto tipo natación. Natación, no sé, ¿cómo se llaman los atletas de natación? Pongámosle. O nadador, ya. Nadador. Una natación y vamos a pasarle como parámetro la hora de inicio y ya me dice que tiene que recibir el tipo de espalda. Entonces, recuerde usted que para un enum, para obtener el tipo de dato de un enum, yo no es que tengo que hacer esto. Si yo hago esto, solamente me dice que tiene que ser tipo espalda, ya, yo me voy a mi enum, chévere, y me doy cuenta de que aquí tengo espalda. Entonces, por eso vengo acá y pongo espalda. No, esto está mal. Para acceder a a los campos de un enum es como un conjunto. Para acceder a los campos de un enum, usted necesita colocar el nombre del enum, en este caso, estilos natación, seguido del punto. Estilos natación, vamos, yo sé que sale aquí en el pero bueno, punto. Y ahora sí, el nombre del campo que usted quiere acceder. En este caso, espalda. Listo. Ahí sí ya estoy creando mi objeto de una buena manera. Déjenme ponerlos por acá esto. Ya, chévere. Ya he creado el objeto. Ahora utilice el método finalizar, pasando como parámetro la fecha de finalización. Nadador, punto finalizar, le paso la hora fin. Bacán, todo automático. Agregue el objeto a la lista creada. Entonces, ¿cómo se llamaba la lista? Actividades, ¿no? Actividades. Actividades.add y vamos a pasarle el atleta. Bueno, nadador sería, en este caso. Ahí sí. Encuentra el número de calorías consumidas por las actividades en el arreglo. Entonces, ¿qué se les ocurre que tengo que hacer aquí? El equal, el método equal, sí, off y todo eso que vimos. Pero Ya. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, dice, hay que encontrar el número de calorías consumidas por las actividades en el arreglo. Déjenme cambiar esto un poquito. El número de calorías totales
consumidas por las actividades en el arreglo. En mi arreglo, cambiemos esto, no quiero que se me confundan, en la lista, ¿ya? En mi lista yo tengo dos actividades. Tengo nadador, ¿ya? Y tengo un atleta. Vamos a ponerle mejor bueno, dejémosle ahí. Tengo dos actividades. Entonces, lo que necesito hacer aquí yo es recorrer los elementos de esa lista para ir sacando las calorías. Recuerde usted que tanto en atletismo como en natación, déjeme abrirla, en atletismo como en natación, yo tengo un método que se llama calcular calorías. Lo tengo en natación, lo tengo en atletismo, aquí está, ¿ya? Entonces, necesito recorrer y calcular el total de calorías consumidas por todos los elementos de la lista. Ojo que no necesariamente voy a tener dos elementos en mi lista. En este caso bonito ya me han dado dos nomás, pero yo puedo tener n elementos en mi lista. Entonces necesito recorrerla, ¿ok? Y por cada elemento voy a ir aplicando el método para calcular calorías. Y esas calorías lo que voy a hacer es almacenarlas en una variable para presentar eso al final, ¿ok? Entonces voy a decir double calorías totales va a ser igual a 0. Entonces ahora sí vamos a recorrer la lista. For, ya usted es un crack, usted sabe que hay dos formas de recorrer, la bonita y la no tan bonita, for each. Entonces vamos a aplicar un for each. ¿Qué elementos yo tengo en mi lista? Actividad deportiva. ¿Ok? Entonces, for actividad deportiva, ¿en qué? Vamos a, perdón, me faltó poner el nombre de la variable. Actividad. Sí, actividad, dejémoslo ahí. ¿En qué? En la lista actividades. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a imprimir esto, actividad, vamos a ver qué sale por pantalla, ¿no? Debería técnicamente salir el método toString de todas las actividades. Vamos a ejecutar esto. Crucen los dedos para que no se caiga. Ya, chévere. Aquí está. Entonces, atletismo, que fue la primera que yo agregué a la lista. Este es el método toString, básicamente. La velocidad, la fecha de inicio, fecha fin y las calorías consumidas. Y luego la natación, que sería el estilo, la fecha de inicio, fecha fin y las calorías consumidas, 441. Y esto está correcto. Si yo me voy a natación y veo en espalda, que fue el tipo de natación, de estilo de natación que le definí, retorna 441. Es decir, todo está bonito. Ahora, yo necesito utilizar el método calcular calorías totales. Vamos a ver qué pasa si imprimo esa variable, ¿ya? Actividad, punto, calcular calorías. Vamos a imprimir esto. Déjenme poner algo aquí. Perdón. Vamos a poner esto y vamos a ver qué sale por pantalla, ¿ok? Ya, listo. Entonces, la primera me retorna la caloría consumida. Pensaba que era necesario hacer un casting, pero parece que no. Y acá, bueno, me retorna las calorías de la natación. Entonces vamos a hacer eso, vamos a acumular esas variables. Ese es el siguiente paso, ¿no? Calorías totales. ¿Alguien que me diga qué tengo que poner aquí? Más igual. Más igual, correcto, bien, ya eso es de fundamentos. Más igual, actividad.calcular calorías. Y ahí ya estoy presentando acumulando en mi pantalla, acumulando en mi variable calorías totales, las calorías consumidas por cada actividad. Entonces al final vamos a imprimirlo. Las calorías totales consumidas por los atletas son. Y imprimo calorías totales. Entonces vamos a mostrar esto, vamos a correrlo. Aquí está. Las calorías totales consumidas por los atletas son 957, 441 más 516, 957. Ya está. Como solo tengo dos elementos en mi lista, se muestra esto. Ahora, yo podría crear otro objeto de tipo atletismo, de tipo natación y agregarlo a la lista y mi programa debería seguir funcionando. Ya no tengo que añadir nada más aquí, ¿ok? Entonces, solamente tendría que añadir el objeto a la lista. Claro está. Ya está. Esta parte está hecha, muchachos. Vamos a ver aquí. Bueno, esto ya está, bla, 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 bla. Vamos a la clase deportista. Dice, implemente la clase deportista acorde a lo mostrado en el diagrama de clases. Considere lo siguiente. El constructor, método de iniciar actividad, finalizar actividad, método de validar que última actividad. Bueno, ya vamos a leer esto. Finalizar. Ya, ok. Entonces vamos a irnos a nuestra clase deportista, el diagrama de clases. Nuevamente, es la última clase que nos hace falta. Vamos a definir los atributos. Yo me voy a mi clase deportista.
Ya me dan aquí algunos métodos implementados. Chévere. Este es el de resumen calorías. Este es el de buscar por tipo natación. Bueno, vamos a definir esos atributos, ¿ya? Un array list de tipo actividad deportiva. Y usted sabe, private array list. ¿De qué tipo de datos? Actividad deportiva. Que se llame actividades. Perfecto, actividades. Luego un double, private double, peso. Y un username, private string, username. Correcto, ya tengo esto. Luego el constructor que recibe el username, el peso y las actividades. Recibe todo. Vamos a utilizar a insertar ese código. Bacán. En orden, en orden. Username, actividades, peso. Ahí. Creo que no sé. Ah, sí, se insertó acá abajo. Vamos a ponerlo arriba. Ya. Para que... Entonces, listo. Aquí está el constructor. Lo que me dice es que tiene que llevar el nombre de usuario, que es un string, el peso, que es un double, y actividades, que es la lista. Y lo único que estoy haciendo aquí es setearla con los atributos. Nada fuera de lo normal. Entonces, ya está esto, ya está esto, ya está esto, ya está esto. Papelito. Déjeme borrar esto acá. Perfecto. Entonces, ahora, deportista. Este es otro constructor que recibe solamente el username y el peso. Entonces, esto es sobrecarga de constructores. Private deportista que recibe lo que es el string, username, y recibe el peso. Double peso. Y ahora vamos a setearlos, ¿no? This.username es igual a username. This.peso es igual a peso. Ya está. Ya está hecho esto. Iniciar actividad. Ya. Recibe un objeto de tipo actividad como parámetro. Me imagino que retorna void. Vamos a ver qué es lo que nos dice sobre ese método. Wow, nos quedan 10 minutos. No sé si alcancemos a terminar. Si no alcanzamos a terminarlo, podemos terminar la clase que viene. Porque ya falta poco igual. Pero bueno. La clase deportista, acorde a lo mostrado en el siguiente. El constructor, esto ya está. El constructor, esto ya está. Ah, miren, 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 miren. Aquí no hicimos algo. Aquí no hicimos algo. Ajá. Siempre es importante leer, ¿no? El constructor deportista, bueno, este está bien. Acá, para el segundo constructor, me dice, recibe el username y el peso. Para las actividades, inicializa, ojo con esto, para las actividades inicializa el arreglo con una lista de actividades vacía. Entonces, quiere decir que esta lista de actividades yo tengo que inicializarla aquí como una lista vacía. ¿Cómo hago esto? Digo que actividades va a ser igual a new array list. Ups, ya, ahí. Y eso es todo. Esto es inicializar una lista como una lista vacía. ¿Ok? Usted debe tener en cuenta, siempre que crea un array list, al momento de crearlo, este se crea vacío, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es eso. Perfecto. Ya está esta parte de aquí hecha. Esto acá y esto acá. Implementa el método iniciar actividad. Agrega la actividad deportiva recibida al final de la lista de actividades del usuario. Ok, vamos a implementar ese método. Public, me imagino que retorna void. Iniciar actividad. Dice que recibe una actividad deportiva, un tipo de dato de actividad deportiva. ACT, pongámosle, por lo que me dice aquí. Agrega la actividad deportiva recibida al final de la lista de actividades del usuario. Este que está aquí. Perdón, esto que está acá. Actividades. Tengo que agregarla al final. Entonces, actividades, punto. Usted sabe que la array list es una clase. Como toda buena clase tiene sus métodos. Me dicen agregar al final. Yo puedo utilizar el método add, pero vamos a ser bacanes. Entonces, hay más métodos. El array list no solamente tiene el método add y el método remove. Miren, aquí está el contains. Esto es lo que les decía que utiliza el método equals, ¿no? Tiene el método add last. Creo que... No, no lo tiene. F. Pensaba que tenía el método add last. Bueno, en este caso vamos a usar el método add nomás. Bueno, que estar agregando la actividad al final de la lista. Para los que estudian computación, se acordarán de esto para las siguientes materias. Bueno, ok, entonces ya está esto. Agrega la actividad al final de la lista de actividades del usuario. El método finalizar actividad que retorna un booleano. Miren, este sí retorna. Public boolean finalizar actividad. Me parece que no recibe parámetro, chévere.
Ahí, finalizar actividad. Este método obtiene la última actividad iniciada por el usuario, es decir, la que se encuentra al final de la lista. Ya, la que se encuentra al final de la lista, actividad deportiva, y la finaliza. Es decir, necesita llamar al método finalizar. Llama al método finalizar de actividad deportiva. Ok, entonces, ¿qué hago aquí? Necesito recuperar, me dice, la última ocurrencia de la lista, que va a ser un tipo de dato, en este caso actividad deportiva. Yo puedo recuperarlo. Entonces, vamos a decir actividad deportiva, última actividad, pongámosle, va a ser igual a ¿cómo recupero el último elemento de un array list? ¿Ideas? ¿No hay ideas? Perdón, profe. No, ya, ok, tranquilo. Para recuperar el último elemento de un array list necesito hacer lo siguiente. Actividades.get y aquí voy a recibir el último índice. ¿Cómo puedo yo obtener el último índice? Fácilmente. Esto no es Python, usted no puede colocar aquí -1. Java lo abofetea si usted hace eso. Entonces, para obtener el último índice, puedo irme otra vez a actividades, pero obtener su size, es decir, el tamaño, y restarle 1. ¿Por qué puedo hacer esto? Digamos que mi lista actividades es de este tipo, digamos. Tengo actividad 1, actividad 2, actividad 3. Lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Miren, el método get, usted sabe que me retorna el objeto, el elemento que se encuentra en el índice que yo le especifique. Esto recibe un índice. Entonces, con esta sentencia de aquí, con actividades.size-1, yo estoy diciendo lo siguiente. Es como que si yo hiciera esto. Int índice es igual a actividades.size. ¿Cuál es el size de esta lista? El tamaño. 3, ¿sí o no? Es como el len. 1, 2, 3 es la cantidad de elementos en mi arreglo. 3. Y si le resto 1, esto me va a quedar 2. Y ese es el índice del último elemento. Usted recuerde, como buen programador, que nosotros jamás contamos desde 1. Empezamos a contar desde 0. Entonces, este elemento está en el índice 0, este está en el índice 1 y este está en el índice 2. Por eso, el último índice se saca de esta forma, con el size del array list, o el len del array en este caso, -1. Esto tiene usted que tatuarlo en su cuaderno o en su compu o donde sea, ¿ya? Para obtener el último elemento de un array list siempre es actividades.size-1, perdón, la lista, el size de la lista restado en una unidad. Así obtiene usted el último elemento. Y el penúltimo elemento, -2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ok, entonces vamos a dejar eso ahí. Me dice que... ¿Qué es lo que me dice? Obtiene la última actividad, la que se encuentra al final, ya lo tenemos, y la finaliza. Entonces vamos a finalizar esta actividad, ¿no? Llama al método finalizar la actividad deportiva. No, no recuerdo si era estático, creo que no. No. Actividades, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Última actividad. Última actividad, punto finalizar. ¿Y qué recibe como parámetro? Oh, ya, mire esto que me dice aquí. El método debe validar que la última actividad no haya sido ya terminada, es decir, que tenga un valor diferente de null en la variable fin. Entonces necesito hacer una validación aquí, me parece. Sí, necesito hacer una validación. Déjenme comentar esto un ratito. Entonces vamos a ver que la actividad no haya terminado. ¿Cómo? El método, déjenme subrayar esto de verdad para tenerlo claro. El método debe validar que la última actividad no haya sido terminada. Entonces, esta actividad tiene que estar completita todavía. No debe ser terminada. Es decir, que tenga un valor diferente a null en la variable fin. Entonces, vamos a ver. If actividad, última actividad. Ah, caramba. Última actividad, punto, ¿dónde estaba? GetFin sea diferente de null. Eso es lo que me está diciendo aquí. Solamente si la actividad no ha sido finalizada, termínala. ¿Cómo sé yo que ha sido finalizada? Si la variable getFin de la actividad es igual a null. En este caso yo estoy comparando lo contrario, ¿no? Si la actividad no está finalizada, la voy a finalizar. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en última medida, es decir, que tenga el método null en la variable fin. Esto ya está. Retorne verdadero si se pudo realizar la acción. Caso contrario, retorne falso. Entonces vamos a finalizar la última actividad. Finalizar y le vamos a pasar última actividad.getFin.
que retorna la fecha en la que debe terminar. Y si se puede hacer eso, retornamos true. Caso contrario, retornamos false. De otra forma, puede hacer eso también. Else, y aquí dentro de este else, return false. Ahorra colocar esto que está acá abajo, pero bueno, lo vamos a dejar como estaba antes, ¿no? Somos exquisitos. Listo, ya está eso. Llame al método finalizar sobre la última actividad y pase la fecha actual. Ah, la fecha actual, miren, aquí no había que pasarle la fecha de fin, aquí era la fecha actual. ¿Cómo obtenemos la fecha actual? Es decir, hoy día, 24 de junio creo que estamos, ¿sí? Entonces, dice aquí, localDate.now, retorna un objeto de tipo localDate con la fecha actual. Miren, actividad de finalizar.localDate.now. Entonces sería localDate.now. Y listo, ahí la estoy finalizando. Perfecto, ya tengo esto implementado. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a ver qué más nos hace falta. Ya nos falta un minuto. Creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Pero bueno, ya está iniciar actividad, ya está finalizar actividad. El método equals lo vamos a dejar para la otra clase, ¿ya? Déjenme ver qué nomás nos faltó. Chuzo, ya es lo último. Pero bueno, podemos dejarlo. Esto es el equals. El equals sí me gustaría explicárselos con detenimiento. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias por haberse conectado. En archivos les voy a pasar el ejercicio que les prometí. Sí, el que les indiqué que era un ejercicio de práctica. No había que implementar ningún método main. Solo era para que practiquen lo que es polimorfismo y herencia y todo esto. Entonces, déjenme detener la grabación ahorita.